Estados Unidos, base militar Fort Knox. Aquí se almacena de forma oficial gran parte de las reservas de oro de Estados Unidos, así como de otros países y organizaciones de todo el mundo que les han confiado su oro. Pero son pocas las personas que han logrado entrar aquí, con decir que solo 2 presidentes de esta nación han pisado estas bodegas, Roosevelt y Truman. Pero saber qué fue lo que ellos vieron ya es una tarea imposible. En el mundo corre el rumor de que la cantidad de oro que se guarda aquí es mucho menor de lo que se dice tener registrado. El imperio del mal y los amos del mundo. Hola amigos amantes de hechos impactantes. Para la mayoría de nosotros, si es que no es para todos, el dinero es una parte importante de nuestras vidas. Necesitamos dinero para satisfacer nuestros gustos y necesidades diarios. Está claro que no todo se compra con dinero, pero seguro que estarás de acuerdo conmigo que muchos problemas se resolverían con mayor facilidad si tuviésemos 1 o 2 milloncitos de dólares de más. Pero hay muchas cosas que desconocemos del dinero y para variar, los que conocen todos los pormenores no se apresuran a revelarnos quiénes son los que dirigen las finanzas en todo el mundo. Por ejemplo, ¿cómo es que Estados Unidos puede imprimir billones o trillones de dólares de la nada? ¿Cómo los banqueros dominan nuestras vidas y en muchos casos de forma ilegal? ¿Quién mató a Kennedy? ¿Y cuál es la relación que hay entre su muerte y su rebeldía ante el sistema financiero de Estados Unidos? ¿A quién benefician las guerras? ¿Qué pasará cuando el dólar caiga de su trono? Hoy te voy a contar algunos datos realmente impactantes, con datos y hechos que te dejarán con la boca abierta. Quédate con nosotros. Mucha gente cree que el dinero es impreso por los estados, pero en realidad eso está lejos de ser así. La mayoría de los gobiernos no tienen el control de la impresión del dinero. Sí amigos, aunque no lo crean, la impresión del dinero en la mayoría de los países es tarea de unas estructuras comerciales independientes. Por ejemplo, en Estados Unidos el encargado de imprimir el dinero, o sea, los dólares, es el Departamento del Tesoro, pero es la Reserva Federal la que tiene el control de la oferta monetaria y es capaz de crear créditos con tasas de interés a su conveniencia. ¿Y quiénes componen la Reserva Federal? Pues entre sus dueños aparecen apellidos como Rothschild, Rockefeller, Lehman, Goldman Sachs, y lo peor de todo es que no trabajan en interés del pueblo estadounidense, pues este está endeudado con ellos por una cantidad estratosférica de más o menos 7 billones de dólares. ¿Por qué? Porque por cada dólar que ellos imprimen y ponen en circulación, el pueblo debe pagar un interés. El problema está en que el porcentaje de interés de cada dólar físicamente no existe. De ahí que impriman dólares infinitamente y la deuda también crezca infinitamente. Lo tendrás más claro si te pongo un ejemplo, pero primero debes entender que la trampa principal en el sistema financiero es que el dinero impreso se da a los gobiernos en forma de deuda. Ahora supongamos que un estado necesita 100.000 millones de dólares. Para recibir este dinero deben garantizar devolverlo con un porcentaje y dejar una garantía. Si el porcentaje del crédito es de supongamos el 1%, se deben devolver 101.000 millones de dólares. Pero como ya te diste cuenta, estos 1.000 millones físicamente no existen, ya que solo se han impreso 100.000 millones. Y pagar esta deuda usando dinero es imposible. Quedan pocas opciones: entregar a los banqueros lo que dejaron como garantía o tomar un nuevo crédito. Y con estos créditos infinitos pagar una deuda se pone cada vez más complicado. Para intentar quitarse un poco la presión financiera a este estado con el mismo sistema, da créditos a distintos bancos y estos a su vez a terceras personas. Pero el porcentaje de comisión se vuelve cada vez más alto en cada etapa. Y es así como terminan sufriendo los ciudadanos comunes y corrientes como tú o como yo. Si bien es cierto, muchos logran pagar sus deudas al banco, como puede ser tu caso o el de algún conocido tuyo, por desgracia, miles de personas en todo el mundo viven un escenario contrario, al no poder pagar sus deudas. Como resultado pierden sus bienes y se quedan en la calle. Por ejemplo, solo en 2017 los bancos en España les quitaron sus casas a más de 22.000 familias debido a que no podían pagar sus hipotecas, y los datos registrados en la década anterior eran mucho peores. El sistema financiero está construido de tal manera que los más ricos, empezando por los banqueros, reciben su tajada a costillas de los más vulnerables, los cuales terminan siendo esclavos del sistema por míseros salarios que van a parar a los bancos para pagar sus créditos. Los bancos de todo el mundo tienen algo muy claro, es algo así como una regla no escrita. Les resulta más rentable que sus deudores no siempre puedan hacer sus pagos a tiempo, ya que deberán pagar un interés por demora, o mucho mejor si pasados los años no pueden pagar sus hipotecas, ya que se quedarían con sus casas. A estas alturas estoy completamente convencido de que todo se pudo haber hecho de otra manera.
Pero espérate, no te vayas, que ahora mismo te doy detalles impactantes del macabro pacto de los banqueros. Pero empecemos por el principio, veamos la raíz de toda esta espeluznante historia. En el siglo XVIII, Mayer Amschel Rothschild, un banquero alemán de origen judío, que fue fundador de la famosa dinastía Rothschild, ya empezaba a tener ideas de cómo podía manejar el mundo entero a sus anchas, y fue él quien con sus ideas puso las bases para manipularnos. Este señor decía: denme el control del suministro de dinero de una nación y no me importará quién escriba sus leyes, una barbaridad que con los años se volvió una realidad. Los banqueros de Estados Unidos tenían claro que debían crear una estructura o un banco privado que imprimiera dinero para luego darle al gobierno como préstamo con un porcentaje de interés, o sea, a crédito. Ahora debemos ubicarnos a inicios del siglo XX, el cual estuvo marcado por una sucesión de pánicos financieros, y el peor ocurrió luego del terremoto de San Francisco en 1906. En 1907, en medio de un pánico que había puesto al borde del colapso al sistema financiero de Estados Unidos, John Morgan, sí, el fundador de una de las empresas financieras más influyentes del mundo, la JP Morgan, convocó a los 120 mayores financieros de Nueva York en la biblioteca de su mansión. Fue ahí donde se empezó a tejer el macabro plan que dura hasta nuestros días. 3 años más tarde, en 1910, un grupo de políticos y economistas se volvieron a reunir en secreto. El objetivo era terminar de diseñar un sistema bancario central. Y así llegamos hasta 1913, cuando las ideas originales de Mayer Amschel Rothschild toman forma por completo. Y es que el 23 de diciembre de ese año, cuando muchos funcionarios en Estados Unidos descansaban por las fiestas navideñas, se presentó la Reserva Federal. El mismo presidente, Woodrow Wilson, que tenía una colusión con los banqueros que financiaron su campaña electoral, fue el encargado de promulgar la ley de la Reserva Federal. Después, él mismo reconocería su error. Soy el hombre más infeliz. Sin quererlo, he arruinado a mi país. Una nación industrial está controlada por un sistema de créditos. El crecimiento de la nación está en manos de un puñado de hombres, de banqueros. Hemos llegado a ser uno de los gobiernos más controlados y dominados del mundo civilizado. Lo que hoy en día conocemos como Reserva Federal era en realidad el tercer intento de crear una institución de este tipo, que fracasaron por detalles que no se tuvieron en cuenta en décadas pasadas. Por ejemplo, se dieron cuenta de la gran importancia que tenía el control de la opinión pública. ¿Y qué fue lo que hicieron? Ya todos sabemos la influencia de las religiones en el mundo, por lo que para mantener al pueblo adormecido y no agravar el nerviosismo popular, los banqueros dictaron órdenes a las iglesias protestantes, ortodoxas y católicas de que en los oficios religiosos del domingo incluyeran sermones de índole optimista y pacífica, ya fuera por la intercesión del Altísimo o por las buenas obras de los banqueros, la gente debía tener plena confianza en las decisiones del gobierno. Otro detalle que tuvieron en cuenta fue el nombre. La llamaron Reserva Federal, a fin de que el pueblo no piense que es un banco privado, y al escuchar federal supusieran que le pertenece al gobierno, pero nada más lejos de la realidad. La Gran Depresión de 1930 fue una prueba en la que, para la mayoría de los economistas e historiadores, la Reserva Federal fracasó. Tras el famoso Martes Negro en 1929, la Reserva Federal era la única que podía haber evitado una caída en cadena de los bancos, pero hizo todo lo contrario. Pero no me quiero detener en los años 30, ya que lo más impactante estaba por venir. En 1944, mientras el mundo era un caos y se llevaban a cabo las últimas sangrientas batallas de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos surgía como la economía más fuerte del mundo. Los Estados Unidos no estaban sufriendo las destrucciones de la Segunda Guerra Mundial, tenían una industria manufacturera poderosa y sus arcas se enriquecían vendiendo armas y prestando dinero a los combatientes aliados. Al ser la mayor potencia mundial y una de las pocas naciones poco afectadas por la guerra, estaba en posición de ganar más que cualquier otro país con la liberalización del comercio mundial. Se estimaba que la vuelta a la paz traería una depresión como la de los años 30 debido a la vuelta de los soldados de todos los países participantes de la guerra al mercado de trabajo, y la producción bélica estadounidense se estancaría. La guerra no había acabado y Estados Unidos ya sabía cómo enriquecerse más a expensas de los que más sufrieron durante la guerra. Se trataba de la creación de un acuerdo que garantizara la prosperidad de Estados Unidos para las siguientes décadas. Fue así como a mediados de 1944, cuando la Segunda Guerra Mundial no había acabado, se reunieron unos 730 delegados de 44 países en territorio estadounidense, en concreto en Bretton Woods, a fin de definir el futuro financiero del mundo. No en vano, las resoluciones monetarias que se firmaron ahí se conocen mundialmente como Acuerdos de Bretton Woods.
La historia de este acuerdo es bastante interesante y muestra la astucia de Estados Unidos. No te vayas, que si aún no te he sorprendido, ahora sí que lo lograré. La mayoría de los participantes de esta conferencia eran países que todavía eran colonias europeas y cuyos representantes no velaban por los intereses de sus pueblos. También participaban países latinoamericanos cuyos gobernantes cumplían lo que desde Washington se les dictaba. Por otro lado, los países aliados de la Unión Soviética que participaron no ratificaron luego los acuerdos, ya que era un notable y descarado acuerdo a beneficio de Estados Unidos. Para que te hagas una idea, en los acuerdos se decidió la creación del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, usando el dólar estadounidense como moneda de referencia internacional. También se adoptó un patrón oro, en el que Estados Unidos debía mantener el precio del oro en $35 por onza, y se concedió la facultad de cambiar dólares por oro a ese precio sin restricciones ni limitaciones. Al mantenerse fijo el precio de una moneda, el dólar, los demás países deberían fijar el precio de sus monedas con relación a esta. Bravo gringos, jugada maestra. Sucia pero maestra. Gracias a los acuerdos de Bretton Woods, el dólar ganó su estatus de moneda mundial y por eso, desde entonces, en casi todos los intercambios monetarios de importaciones y exportaciones a nivel mundial se usa el dólar. ¿Y quién sale ganando? La Reserva Federal, por supuesto. Pero eso no es todo, amigos, ya que Estados Unidos estaba a punto de traicionar a todo el mundo con una decisión atroz. ¿Quieres saber de qué se trata? Pues allá vamos. Por cierto, en un video anterior contamos detalles del oro y el dólar que debes saber. Te dejo el enlace en la descripción de este video. Te aconsejo verlo. Como ya sabemos ahora, gracias a los acuerdos de Bretton Woods, el dólar estaba respaldado por oro desde 1944, pero en 1955 inicia la guerra de Vietnam y Estados Unidos imprimía y enviaba al exterior miles de millones de dólares para financiar esta guerra. Ya por los años 60 algunos empezaban a sospechar que la cantidad de dólares impresos en el mundo era muchísimo mayor que la cantidad de oro, es decir, que si todos los poseedores de dólares en el mundo empezaban a comprarle oro a Estados Unidos no hubiese podido cumplir con su promesa del acuerdo de 1944. Es por eso que en 1965 empieza el caos. Pero vayámonos unos años antes de todo esto. Francia fue el primer país que tomó un crédito del FMI en 1947. Su ejemplo lo siguieron otros países europeos. Como resultado, los países del viejo continente tenían en sus manos dólares con mucho peso en el mundo, pero sus propias monedas iban perdiendo su valor. La inflación y la subida en los precios en los siguientes años empezaron a ser el principal problema de los países europeos. Fue así como decidieron empezar a hacer más fuertes sus propias monedas. En los siguientes años se llevaron a cabo reformas monetarias en Bélgica, Austria, Francia, Holanda, Dinamarca, Noruega, Finlandia. Sus monedas empezaron a recuperarse y estos países empezaron a deshacerse de los billetes verdes impresos con los rostros de presidentes de Estados Unidos. Los líderes europeos se preguntaban, ¿y ahora qué hacer con estos dólares? Esta guerra contra el dólar empezó el 4 de febrero de 1965. En una reunión en Bélgica, el presidente de Francia, Charles de Gaulle, recordó a Estados Unidos sobre su promesa de poder cambiar dólares por oro con el precio fijado en 1944, $35 por onza. Estados Unidos, por su parte, y muy educadamente, le recordó que los socios de la OTAN no se comportan de esa manera, y Francia lo amenazó con salirse de la OTAN. En marzo de 1965 llega a Nueva York un barco con bandera francesa con una carga inusual. En su interior había 750 millones de dólares en billetes estadounidenses. Lo acompañaba un segundo barco con el mismo cargamento. Los franceses querían devolver 1.500 millones de dólares a Estados Unidos y recibir a cambio oro, tal como había quedado estipulado en el acuerdo de Bretton Woods. Semanas más tarde llegaban a Francia estos dos barcos cargados con cientos de toneladas de oro, y esto era solo el comienzo. A finales de 1968 los franceses ya habían cambiado dólares por oro en una suma que superaba los 5.000 millones de dólares. No está de más decirles que, como era lógico de esperar, el ejemplo de Francia lo empezarían a seguir otros países como Alemania, Canadá o Japón. Como resultado, las reservas de Fort Knox, donde está depositado el oro de Estados Unidos, se contrajeron. A principios de los 70 en Washington intuían que algo grave estaba a punto de pasar. Debido a que el dólar estaba sobrevalorado, necesitaban una solución. En mayo de 1971, el presidente Nixon viaja a Arabia Saudita para convencer al rey, o mejor dicho, para amenazarlo, de que ellos, junto con los países de la OPEP, negociaran el petróleo solo en dólares. Si los árabes aceptan, recibirán a cambio protección militar, entre otros favores. Si se niegan, se verían amenazados con una intervención inventando, claro, cualquier excusa en contra de Arabia Saudita.
A estas alturas ya sabemos el camino que eligió Arabia Saudita. Entonces Nixon regresó a casa con un as bajo la manga, y en agosto de ese año, en 1971, Nixon anuncia al mundo que temporalmente abandonaba los tratados de Bretton Woods y que por lo tanto ya no se podría comprar oro con dólares. A raíz de esta decisión, por primera vez en la historia las divisas carecían de respaldo alguno. Pero como decía al principio, uno de los factores que más influyó a tomar esta decisión fue la guerra de Vietnam, con la cual se estaban gastando las reservas estadounidenses debido al gran gasto militar. Ello sumado al hecho de que muchas potencias mundiales como Francia empezaban a cambiar sus dólares por oro. Si bien el dólar ya no estaba respaldado por oro, el trato con Arabia Saudita le iba a dar cuantiosas ganancias hasta el día de hoy. No en vano, por esas fechas nació lo que hoy conocemos como petrodólar. ¿Por qué los banqueros de Estados Unidos resultaron ser los grandes ganadores? Porque desde 1913 se acogieron al monopolio de impresión de dinero y el gobierno se vio obligado a comprarles el dinero a ellos a crédito. Para que tengas una idea, te dejo un dato impactante. Con una moneda de 25 centavos de dólar, ellos ganan unos 22 centavos netos más el interés que les pagan, ya que fabricar una moneda de 25 centavos cuesta menos de 3 centavos de dólar. Ahora hazte una idea del valor real de un billete de 100 dólares. Esto es el negocio del siglo. O mejor dicho, el robo del siglo. Hasta la actualidad, un grupo de economistas designados, no electos, se reúne para tomar decisiones que impactan tanto en los habitantes de Estados Unidos como en millones de personas de todo el mundo. ¿Se te hace conocida la palabra establishment en referencia a Estados Unidos? Pues en pocas palabras es un término que se usa para explicar que los presidentes de ese país y los funcionarios en general actúan como simples marionetas, ya que obedecen lo que le dictan los integrantes del poder dominante, un poder que estaría conformado básicamente por banqueros que por cierto también controlan los medios de comunicación, un arma muy importante en nuestros días. ¿Te ha gustado el video? Pues déjame decirte que esto no ha sido todo, se viene una segunda parte. Suscríbete al canal para que no te pierdas esta serie que he llamado El Imperio del Mal y los Amos del Mundo. En el siguiente video de esta serie te hablaré de unos hechos que seguramente desconoces. Kennedy será nuestro protagonista y además te haré unas recomendaciones que seguro te servirán para toda tu vida. El mundo empieza a cambiar muy rápidamente y hay que estar preparados. Venezuela ha excluido el dólar de su sistema cambiario. Rusia y China ya han empezado a dejar a un lado a esta moneda. ¿Quién más se sumará? ¿Irán? ¿Siria? ¿La India? ¿Brasil? México, quizás todos los países de la OPEP. Estados Unidos empieza a tener asperezas con Arabia Saudita. Eso seguramente se debe a que los árabes ya no cumplen el papel que sí cumplieron en los 70, me refiero a los petrodólares. Por otro lado, Tesla empieza a ganar terreno con sus autos eléctricos y las petroleras empezarán a perder mucho si la gasolina ya no es el alimento principal de los autos. ¿Qué otros avances se vienen? ¿Cuál es el plan de Estados Unidos si el dólar pierde su estatus mundial? ¿Acaso estarán tramando una guerra? Estos solo son algunos de los puntos de los que hablaremos en el siguiente video. Dale like y déjame tus comentarios. Tu opinión me interesa. Puedes complementar el video con otra información relevante si lo deseas. Un abrazo a todos. Hasta la próxima. En la historia de Estados Unidos han asesinado a 4 presidentes y todas las investigaciones independientes apuntan a que los banqueros estaban detrás de todos ellos. Seguramente ya sabes que de estos 4 personajes, uno de ellos era John Kennedy y el otro Abraham Lincoln. Pero, ¿y los otros 2 quiénes son? También deberías preguntarte por qué mataron al candidato presidencial Robert Kennedy cuando encaminaba su destino hacia la Casa Blanca. No te vayas, que ahora te doy detalles basados en hechos y datos que corroboran todo lo que digo. Y te quedará claro por qué asesinaron a John Kennedy, un caso que hasta el día de hoy supuestamente no está resuelto. Pero antes de esto pregúntate, si el establishment de Estados Unidos ha sido capaz de matar a 4 presidentes y al menos a un candidato presidencial, ¿entonces también son capaces de matar a líderes de otros países? La respuesta es que no solo son capaces de esto, es que ya lo han hecho en numerosas ocasiones. ¿Quieres saber por qué? En breve te lo cuento, pero te adelanto que otra vez las investigaciones independientes apuntan a la élite financiera de Estados Unidos. El Imperio del Mal y los Amos del Mundo, segunda parte.
En la primera parte de esta serie, El Imperio del Mal y los Amos del Mundo, te contaba de cómo los banqueros se adueñaron del planeta con la Reserva Federal, y hasta cómo Estados Unidos llegó a traicionar a sus aliados para satisfacer a la banca. Si no has visto la primera parte, te dejo el enlace en la descripción. Pues bien, como había prometido, en esta segunda parte nuestro protagonista será John Kennedy. Pero para entender por qué fue el último presidente de Estados Unidos al que asesinaron, debes conocer por qué mataron al primero un siglo antes, o sea, a Lincoln. Mira el video hasta el final, no te decepcionaré. El vil asesinato de Abraham Lincoln. El 14 de abril de 1865, el presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, recibió un disparo en la cabeza en el Teatro Ford de Washington, D.C. Si bien existe una versión oficial de por qué lo mataron, algunos hechos ocurridos algunos años antes y otros un siglo después indican a que fueron las élites financieras las que organizaron su asesinato. Permíteme recordarte que este presidente fortaleció el gobierno federal y modernizó la economía, algo que no beneficiaba mucho a los banqueros. Y también debes de saber que la guerra civil empezó poco después de que él asumiera el poder, principalmente debido a que quería abolir la esclavitud, y tenía varios estados esclavistas en contra. En resumen, Lincoln es presidente desde 1861 hasta 1865, año en el que lo matan. La guerra civil de secesión dura desde que Lincoln es presidente hasta unos días antes de su muerte. Y también debes de saber que unos famosos billetes que no agradaban a la banca, llamados greenbacks, se empezaron a emitir desde que Lincoln llegó al poder y dejaron de emitirse justo después de su muerte. ¿No te parece raro todo esto? ¿Es esto una mera casualidad? Pues la verdad, no. Te lo explico. En realidad, el 14 de abril de 1865, el día que mataron a Lincoln, los ciudadanos de Estados Unidos tenían motivos de sobra para sentirse libres y satisfechos, ya que días antes los opositores empezaban a rendir ante el ejército de Estados Unidos. La versión oficial asegura que el autor de este atentado, el actor John Wilkes Booth, lo asesinó porque no estaba de acuerdo con el fin de la guerra y quería reunir tropas para que siguieran la lucha, pero lo cierto es que era un simple peón de la banca. Para entenderlo tenemos que hablar de estos famosos billetes greenbacks. Lincoln quería una moneda libre de intereses y totalmente en manos del Estado, y no de banqueros privados. Sus asperezas con la banca, sumadas a la guerra civil, lo llevaron a crear esta moneda, que aunque no estaba respaldada ni por oro ni por plata, en pocos años logró convertirse en una moneda muy fuerte. Si bien estos billetes sufrieron varias caídas durante la guerra, se empezó a recuperar rápidamente cuando los opositores empezaron a rendirse. Y si ya era una moneda fuerte, entonces, ¿por qué dejaron de emitirla tan solo meses después de que lo mataran? Pues es fácil entenderlo. La bala Lincoln era un claro mensaje para sus sucesores. Como veremos más adelante, el caso John Kennedy tiene muchos parecidos con la muerte de Lincoln, ya que también se enfrentó a la élite financiera y por desgracia también terminó con un disparo en la cabeza. Pero para contarte el caso Kennedy, primero debes entender el caso Lincoln y luego sacar tus propias conclusiones. Lincoln había logrado con estos billetes algo parecido a aquello por lo que lucharon otros presidentes como Andrew Jackson, o sea, oponerse al monopolio de la banca y lograr que sea el Estado el que tenga el control sobre el dinero. No en vano a Andrew Jackson, sí, el mismo que aparece en los billetes de $20, también intentaron matarlo unos 30 años antes que Lincoln, pero fallaron. ¿Por qué quisieron matarlo? Básicamente porque fue el que inició lo que se conoce como guerra bancaria, y fue, atención, el único presidente en toda la historia de Estados Unidos que logró pagar toda la deuda nacional. No en vano, de él se habla como el presidente que mató a la banca. Sin embargo, cuando dejó el poder, los banqueros volvieron a adueñarse del país. Para que lo entiendas mejor, permíteme contarte una analogía. Un doctor para ganar dinero necesita que por desgracia la gente se enferme. Y si no hay enfermos, no hay trabajo. Y si no hay trabajo, no ganan dinero. Y los bancos, al igual que los doctores, también necesitan sus enfermos. O sea, deudores, a quienes cobrarles sus intereses. Y si no hay deudores, no hay ganancias. Lo mismo pasa con los países. Las entidades financieras necesitan que siempre estén endeudados. ¿Nunca te has preguntado por qué Estados Unidos, la mayor potencia mundial, es el país que tiene la mayor deuda externa del mundo? En la primera parte te conté algunos datos importantes sobre la Reserva Federal. Y en los siguientes capítulos te revelaré cómo funciona el FMI o el Banco Mundial y por qué casi ningún país puede pagar su deuda. Pero volvamos al tema de hoy. Resumamos lo que tenemos. En 1835 casi matan a Andrew Jackson por haber matado a golpe de buenas decisiones a la banca. En 1865 matan a Lincoln por principalmente oponerse a la banca y emitir los greenbacks. En 1881 el presidente James Garfield quiso seguir los pasos de Lincoln y también fue asesinado. No duró ni 7 meses en el poder. Lo irónico del caso fue que los disparos no fueron fatales en sí y Garfield murió porque los doctores le abrieron una de sus heridas para encontrar la bala y finalmente le provocaron una infección y hemorragias internas.
¿Estaban comprados los doctores? No se sabe a ciencia cierta, pero el hecho no deja de ser sospechoso. En 1901 matan al presidente William McKinley durante su segundo mandato. La élite efectuó otra complicada jugada política haciendo aparecer el magnicidio como obra de otro loco suelto. El asesinato ofrecía a la élite varios beneficios, como eliminar un personaje que nunca fue del todo fiel a los planes elitistas. ¿No me digas entonces que quien mató a Kennedy fue el sistema monetario? Pues sí, y los motivos fueron básicamente los mismos. Pero déjame presentarte la mística orden 11-11-0 y el fragmento de uno de sus discursos donde denuncia las sociedades secretas que gobernaban en ese entonces no solo Estados Unidos como en el siglo XIX, sino ya el mundo entero, tal y como te lo conté en la primera parte de esta serie. No te vayas, que ahora viene lo más impactante. Давайте вспомним об убийстве президента Кеннеди. Ведь существует версия, что убийство президента Кеннеди организовали спецслужбы Соединенных Штатов. Но если эта версия верна, а этого исключить нельзя. Los motivos del asesinato de John Kennedy. Como ya sabes ahora, en la historia ha habido varias personalidades importantes que intentaron salvar al mundo de este asqueroso sistema financiero que beneficia a unos pocos y del que te hablé en la primera parte. John Kennedy fue el último presidente de Estados Unidos que plantó cara a los banqueros, en concreto a la Reserva Federal, la cual, como ya sabemos, tomó todo el poder en 1913. En 1963, Kennedy empezó un plan para quitarle a la Reserva Federal su juguete favorito, las máquinas de impresión de dinero. Un decreto presidencial casi desconocido fue firmado por Kennedy el 4 de junio de 1963. Se trataba de la orden número 11-11-0, con la cual básicamente despojaba a la Reserva Federal de su poder para prestar dinero con intereses al gobierno federal de los Estados Unidos. Más de 4.000 millones de dólares en billetes de Estados Unidos entraron en circulación en denominaciones de 2 y 5 dólares. Fíjate en un detalle, los dólares actuales tienen impresa la nota billete de la Reserva Federal y los dólares de Kennedy tenían impresa la nota billete de Estados Unidos. Una gran diferencia, ya que como te expliqué en la primera parte, los bancos de la Reserva Federal prestan dinero al Estado con comisión y con estos billetes de Kennedy se le acababa el negocio. Y es que Kennedy sabía que si los billetes de Estados Unidos avalados en plata circulaban ampliamente, eliminarían la demanda de billetes de la Reserva Federal. El presidente Kennedy fue asesinado meses después de firmar esta orden, en concreto el 22 de noviembre de 1963. ¿Y adivinen qué fue lo primero que hizo el nuevo presidente Lyndon Johnson? Exacto, sacar inmediatamente de circulación los billetes de Estados Unidos. También déjame decirte que nunca circularon los billetes de Estados Unidos de 10 y 20 dólares, que ya estaban impresos cuando Kennedy fue asesinado. Lo curioso es que esta orden del Ejecutivo nunca se ha derogado o enmendado por cualquier orden del Ejecutivo subsiguiente. En pocas palabras, esta orden aún es válida. Quizás el asesinato de John Kennedy fue una advertencia a todos los futuros presidentes para que no interfieran en el control privado de la Reserva Federal sobre la creación de dinero. Como ya sabemos, después de Kennedy no ha habido ningún presidente que intentara plantarle cara a los banqueros. Tal parece que presidentes como Nixon, Reagan, Bush padre, Clinton, George Bush, Obama sabían con certeza que el que no conoce su historia está obligado a repetirla. Bueno, en realidad Robert Kennedy parece que tenía la intención de seguir la obra de su hermano John, pero lo mataron en plena campaña presidencial justo en el momento en que empezaba a ganar terreno a sus oponentes. Pero hay un detalle del que todavía no hemos hablado. Se trata de uno de los discursos más emblemáticos de Kennedy en 1961, donde denunciaba a las sociedades secretas. Te dejo un fragmento, escúchalo y te sorprenderás. Ladies and gentlemen, I want to talk about our common responsibilities in the face of a common danger. The very word secrecy is repugnant in a free and open society, and we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. And there is very grave danger that an announced need for increased security will be seized upon by those anxious to expand its meaning to the very limits of official censorship and concealment. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day,
It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no rumor is printed, no secret is revealed. I am not asking your newspapers to support an administration, but I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people. And that is why our press was protected by the First Amendment, the only business in America specifically protected by the Constitution, confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent. Desde la Reserva Federal consideraron este discurso y la firma de la Orden 1110 como una traición, ya que según ellos, Kennedy llegó al poder gracias a las influencias de las élites financieras. John Kennedy se convirtió en lo que temían en la Reserva Federal, que un hombre con poder y querido y admirado por millones les derrumbara el reino que habían logrado construir a lo largo de muchas décadas. Ten en cuenta que la élite financiera domina no solo los bancos, sino que tiene fuertes influencias en los servicios de inteligencia de Estados Unidos, como la CIA o el FBI. Además del control de los medios de comunicación. Por eso, la verdad no florece porque es secreto de Estado, y la prensa no te lo cuenta porque no les conviene. Suscríbete al canal para que no te pierdas los siguientes capítulos y dale like al video. Pero espérate, te adelanto lo que se viene. Los expertos de todo el mundo tienen algo muy claro: el dólar debió perder su estatus mundial al menos desde el año 2000, pero cada vez que parecía que su estatus iba a explotar, explotaban guerras en otros lados del mundo, en Afganistán, en Irak, en Siria, en Ucrania o en distintos países de África. En el siguiente capítulo te contaré por qué las guerras son un gran negocio. También hablaremos que los rivales de Estados Unidos como China, Rusia o Irán saben perfectamente que si el dólar cae de la noche a la mañana, no solo cae la economía de Estados Unidos, sino que el mundo se convertiría en un caos total. Por eso pensaron por mucho tiempo en una estrategia para evitar ese caos, al menos en sus países. Sobre estos y otros temas hablaremos en los siguientes capítulos de esta serie: El Imperio del Mal y los amos del mundo. En los últimos años mucho se habla de una tercera guerra mundial y muchos recuerdan que en los días finales habrá hambre, enfermedades, destrucción y muerte. Pero puede que en las creencias de un apocalipsis bíblico se oculte algo un poco más creíble. El mundo no será destruido por una fuerza sobrenatural, sino que será destruido por la misma humanidad, en concreto por las decisiones de un pequeño grupo de personas. Hasta hace unos años se pensaba que si el dólar perdía su estatus mundial, este sería el posible escenario en el mundo entero. Masas de hombres sin casas en las calles. En lugar de electricidad, la gente hace fogatas con muebles y coches abandonados en las calles. No hay gasolina para suministrar a los coches y no hay a quien venderle petróleo. La gente quema sus cosas en las calles para calentarse. Los bancos han perdido el control de todas las finanzas. La crisis financiera ha alcanzado tal punto que en el mundo han quedado solo dos cosas con valor: alimentos y agua. Por estos productos se pelean grupos armados en las calles. A los civiles desarmados no les queda más que esconderse en los escombros y recoger lo que queda después de los combates callejeros. En casi todos los países del mundo hay guerras civiles, y todo porque el dólar estadounidense ahora cuesta menos que el papel en el que están impresos los presidentes de Estados Unidos. El dólar es la moneda de la confianza. Cuando desaparezca esta confianza, desaparecerá el actual sistema financiero mundial. No obstante, China y Rusia, sabiendas de este posible escenario catastrófico, empezaron a tomar hace algunos años cartas en el asunto. El Imperio del Mal y los amos del mundo, tercera parte. En los primeros dos capítulos de esta serie te comentaba cómo el dólar ganó su estatus mundial y cómo Estados Unidos ha hecho hasta lo imposible para no perderlo. Y también hablamos de los casos Lincoln y Kennedy, donde quedó claro que aquel que tenga un poco de poder como un presidente de Estados Unidos y que se atreva a desafiar a la élite financiera terminará con un disparo en la cabeza. Te había prometido que en esta tercera parte hablaríamos de cómo Estados Unidos logra que ningún líder de ningún país se atreva a desafiar al dólar. Bueno, al menos hasta ahora, porque el mundo está cambiando muy rápidamente.
Independientemente de tu ideología política, quiero que analices los hechos de forma objetiva. ¿Qué opinas del sistema de gobierno de Arabia Saudita, un país donde las mujeres casi que no valen nada? Un país donde se violan los derechos humanos no solo cada día, sino a cada hora, y que además es un país monárquico nada democrático. Entonces, si Estados Unidos se proclama defensor de los derechos humanos y amante de las democracias, ¿por qué no le lleva democracia a este país? ¿Qué diferencia tiene el rey árabe Salman bin Abdulaziz con Saddam Hussein, quien fue líder de Irak y cuyo país en la actualidad se encuentra en un caos gracias a las tropas de Estados Unidos? ¿Recuerda su juicio y cómo lo mataron? Exacto, lo condenaron a la horca. El por qué Estados Unidos no invade Arabia Saudita te lo conté en la primera parte, por el acuerdo de los petrodólares. Y ahora te refresco la memoria del por qué mataron a Hussein y a Gaddafi, pero te adelanto un dato: la hegemonía del dólar empezaba a estar en peligro gracias a estos dos líderes de Oriente Medio. Las 1000 mentiras de Estados Unidos para invadir Irak y matar a Hussein. Una de las causas por las que el mundo aún desea el dólar es debido a que para comprar o vender petróleo es necesario negociar con dólares estadounidenses. Sin embargo, Irak, uno de los países con las mayores reservas de petróleo del mundo, el 6 de noviembre del año 2000, anuncia al mundo que empieza a negociar su petróleo ya no en dólares, sino en euros. La fuerte depreciación desde entonces del dólar con relación al euro significaba que Irak obtenía unos buenos beneficios al cambiar la moneda de sus reservas y de sus transacciones. George Bush y su gobierno tenían motivos de sobra para preguntarse muy seriamente: ¿qué pasaría si la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, se pasa a negociar repentinamente al euro? Y la respuesta era muy sencilla: se desatarían todos los demonios del infierno al perder el dólar su estatus mundial. Con esta respuesta, la siguiente pregunta que se hacían en Washington era: ¿qué hacer? Pese a todos los esfuerzos de Estados Unidos de seguir influenciando con su poder en Irak, concluyeron que la guerra era el único paso para no perder su hegemonía mundial. En julio del 2002, Europa celebraba que su moneda, el euro, superaba el valor del dólar debido en gran medida a la desaceleración económica y los escándalos financieros que habían estado debilitando al dólar y a los mercados bursátiles de Estados Unidos. El pánico se apoderaba de Wall Street y de la Casa Blanca. Había que tomar medidas concretas, de inmediato. En septiembre del 2002, el vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, afirma: nosotros sabemos con absoluta certeza que Saddam Hussein está usando un sistema para adquirir el equipo necesario para enriquecer uranio y construir armas nucleares. Irak posee armas biológicas y químicas. Pero esto de las armas de destrucción masiva de Irak era solo una de las 1000 mentiras de Estados Unidos para invadir este país. Y así, en marzo del 2003, Estados Unidos invade Irak, y una de las primeras medidas económicas tomadas fue la de volver a convertir todas esas transacciones de euros a dólares. En junio de ese mismo año, Estados Unidos logró mantener el mercado con el dólar como moneda principal en los negocios de petróleo. Hussein fue juzgado y condenado a la horca en 2006. Pero Saddam Hussein no fue el único en enfrentarse al dólar. El siguiente caso no deja de ser menos impactante. No te vayas, quédate con nosotros. El otro líder que hizo temblar la economía de Estados Unidos. Todos han visto estas imágenes. Aquí se pueden ver los últimos segundos de vida del líder libio Muammar Gaddafi. En el 2011, casi todos los medios de todo el mundo publicaban la noticia asegurando que Gaddafi violaba los derechos en su país y que Libia necesitaba un poco de democracia. Pero en realidad su peor pecado fue enfrentarse al monopolio del dólar. Sabiendo que podía terminar como Hussein, Gaddafi empezó a promover una revolución del dinar, respaldado por oro en toda la Unión Africana. Me atrevería a decir que fue aún más valiente que Hussein, ya que no propuso negociar el petróleo en euros, sino en su propia moneda, el dinar de oro. El plan de Gaddafi de dejar de vender el petróleo en dólares y empezar a usar el dinar de oro habría devastado la economía estadounidense. Uno de sus primeros pasos fue impulsar la creación del Banco Central de Benghazi para lanzar el dinar de oro, y trasladó a esa ciudad 150 toneladas del metal precioso. Al igual que pasó con Irak, Barack Obama y su gobierno tenían motivos de sobra para tomar medidas, y llegaron a la conclusión de que Libia necesitaba, al igual que el Irak de Hussein, un poco de democracia. Y fue así como Libia fue invadida por Estados Unidos y la OTAN, mientras que Gaddafi fue asesinado horriblemente en 2011 por los mercenarios de la Alianza Atlántica. La muerte de estos dos líderes de Oriente Medio, que dicho sea de paso están llenos de petróleo, permiten pensar que no en vano el presupuesto militar de Estados Unidos es de 610.000 millones de dólares. Lo que representa una cantidad mayor que la de los 7 países juntos que le siguen en el ranking. Y es que Estados Unidos necesita que en cada rincón del mundo sepan qué pasaría con ellos si llegan a desafiar la hegemonía del dólar. Yes, we came, we saw, he died. Antes de que explote el dólar, explotan guerras en otros países.
La crisis financiera del 2008 se desató debido al colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, contagiando al sistema financiero estadounidense y teniendo como consecuencia después una profunda crisis económica a escala internacional. Los expertos de todo el mundo se debatían en una duda: ¿se desplomaría el dólar o no? Pero cuando esta moneda estaba a punto de caer, aparecían de la nada protestas con tintes de revoluciones en distintos países del planeta. Se contabilizaron miles de muertos y cientos de inmuebles destrozados. ¿Cómo benefician estas revoluciones a Estados Unidos? Pues primero desvían la atención mundial mientras ganan tiempo para recuperarse. Y segundo, estas revoluciones terminan afectando la economía de estos países y por el contrario la estadounidense empieza a recuperarse. En el 2012 los expertos de todo el mundo otra vez coincidían que el dólar estaba a punto de explotar, pero cuando parecía que esta burbuja explotaría y se llevaría por los suelos el imperio estadounidense, la explosión ocurrió en otro continente, concretamente en Siria. Así fue como empezó la guerra más sangrienta de los últimos años, la guerra civil en Siria. En la actualidad, el país está convertido en ruinas. ¿A qué está dispuesto Estados Unidos para salvar el dólar? Mira estas imágenes que dieron la vuelta al mundo en 2014. En ellas se puede ver a la secretaria adjunta de Estados Unidos para Asuntos Europeos, Victoria Nuland, repartiendo galletas y pan en plena revuelta en Ucrania. 2 meses después, ella misma reconocía que Estados Unidos había gastado $5.000 millones para llevar la democracia a Ucrania. Ahora miren cómo el candidato a la presidencia y senador John McCain graba y toma fotos a los revolucionarios ucranianos. Que esta revolución se dirigía desde Washington no era un secreto para nadie. Por cierto, ¿se imaginan a Putin o algún político ruso participando de revueltas en otros países, como en las marchas independentistas en Cataluña o en protestas en Estados Unidos? Si lo hiciera, no me imagino lo que publicarían los medios occidentales. Pero sigamos, ¿para qué necesita Estados Unidos tener influencias en Ucrania? Miren el mapa. Ucrania es un puente entre Rusia y Europa. En 2013, casi la mitad del gas que la empresa rusa Gazprom exportó a Europa atravesaron la red de gasoductos ucranianos. Estados Unidos necesitaba cerrar la llave y la revolución en 2014 lo logró. Cuando el dólar caiga a los países que no estén preparados, supongamos Europa, no les quedará otra opción que literalmente robar a los países más débiles. Empezará una guerra abierta por los recursos naturales: petróleo, agua, gas, leña, alimentos. Y esta guerra de una u otra forma tocará las tierras rusas, un país lleno de recursos de todo tipo. Todas estas guerras, revoluciones y revueltas que han estado ocurriendo en los últimos años parece que han sido nada más que unos ejercicios militares a gran escala, en campos de batallas reales. Según algunos analistas, todo parece indicar que nos queda poco tiempo para vivir con las comodidades en las que vivimos en la actualidad. No obstante, yo soy más optimista y espero que, por ejemplo, Rusia no caiga en la provocación y se desate la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial es inevitable, aseguran los expertos. Y algo me dice que solo un ejército fuerte puede salvar a nuestro país de la desaparición. Nuestro ejército fuerte. Por desgracia, el tiempo se nos ha acabado. En el siguiente capítulo seguiremos hablando del negocio de la guerra. Hablaremos, por ejemplo, del por qué Estados Unidos no le quita las sanciones a Corea del Norte. Y es más, le sigue imponiendo más sanciones, pese a la iniciativa de Kim Jong-un de desmantelar sus polígonos nucleares. Y es que en esta zona hay dinero para Estados Unidos. Muchísimo dinero que ganar. Y necesita demonizar a alguien en esta región para vender armamentos a sus aliados asiáticos. También hablaremos sobre el plan de Rusia y China de bajar al dólar de su trono sin salir con un disparo en la cabeza en el intento. Comenta qué opinas del contenido de esta serie, El Imperio del Mal y Los Amos del Mundo. Puedes ver los otros 2 capítulos en el canal. Suscríbete que vendrán más videos impactantes. Un abrazo a todos. Hasta la próxima. En lo que se refiere a nuestros colegas de Estados Unidos, que supuestamente tienen todo en orden, pero todos nosotros sabemos aquí que eso no es así. Miren su balance comercial, miren su déficit presupuestario, miren la deuda de Estados Unidos. Nosotros no tenemos ese desbalance y espero que nunca lo tengamos.
Pero para ellos es más fácil, pueden encender sus máquinas de impresión de dinero, compran los bonos estatales. ¿Qué son los bonos estatales? Es un financiamiento directo al Estado, y todo por tener las máquinas de impresión de dólares. Luego reparten estos dólares en toda la zona del dólar, y la zona del dólar es todo el mundo. Nosotros no tenemos esa posibilidad de hacer fechorías tan descaradamente, y no la tendremos, al menos en un futuro próximo. Así explicaba en 2011 Vladimir Putin cómo los otros países del mundo juegan en desventaja ante Estados Unidos. Si quieres entender un poco más de las sucias maniobras estadounidenses, debes ver los 3 capítulos anteriores de esta serie, en donde explicamos cómo Estados Unidos se adueñó del mundo, así como de sus infalibles métodos para que el dólar no pierda su hegemonía mundial. Te contamos también de que en cada rincón del mundo saben que si el dólar cae de la noche a la mañana, el mundo entero se convertiría en un caos. Rusia lo sabe perfectamente, y China lo sabe perfectamente. Por ese motivo, estos rivales de Estados Unidos necesitaban otra táctica para echar por tierra al imperio estadounidense. Hace ya 20 años, o puede que más, que se dieron cuenta de que no solo harían falta varios años, sino varias décadas, para adelantarse de una vez por todas a Estados Unidos, y adoptaron la paciencia como arma principal. La gallina come grano por grano. Y así, a lo largo de 2 décadas han ido avanzando paso a paso para lograr su objetivo final. Pero, ¿cómo planearon el destrono de Estados Unidos? Primero se dieron cuenta de que un país débil militarmente puede ser desestabilizado fácilmente por Estados Unidos, tal y como te lo conté en la tercera parte. Si bien Rusia tiene una alta capacidad militar, le falta tener una economía más competitiva, algo que no lo puede lograr en pocos años. Pero de lo que carece Rusia lo tiene China, así que ambos se complementan. En las últimas 2 décadas, estos 2 países han ido fortaleciendo sus relaciones y se han unido a otros países que forman los así llamados mercados emergentes. Exigen pocas cosas: trabajo y paciencia. En resumen, te puedo decir que a inicios de este siglo, en el 2001, el grupo de banca de inversión y valores Goldman Sachs definió las nuevas potencias económicas que lograrían un incremento constante de su valor en el mercado internacional, siendo posible que para el año 2050 sean estas las economías que controlen el sistema económico internacional, por encima de potencias actualmente consolidadas tales como Estados Unidos, Japón o Alemania. Entre estas naciones aparecían China, Brasil, Rusia, la India y México. Cómo estos países están cambiando el sistema financiero mundial te lo cuento ahora mismo. No te vayas, quédate con nosotros, que aprenderás algunos datos impactantes. Te recomiendo suscribirte al canal para que no te pierdas los siguientes capítulos. El Imperio del Mal y los Amos del Mundo, 4ª parte. Estados Unidos es el mayor exportador de armas en el mundo, un negocio del que no puede prescindir, ya que crea empleo para decenas de miles de personas, lo que se convierte en millonarias ganancias. Al ser la mayor potencia mundial y tener influencias en todo el mundo, algo que se lo ganó no con confianza, sino imponiendo su ley en países ajenos, Estados Unidos tiene la capacidad de crear conflictos en zonas que están lejos de sus fronteras, y vender armamento a sus aliados para que supuestamente tengan con qué defenderse. Como ha quedado demostrado en videos anteriores, a Estados Unidos no le preocupa el pueblo que sufre en A o B país. Esta potencia mundial vela por sus intereses. Por ejemplo, Estados Unidos necesitaba un diablo en Asia, y en su eterna lucha contra el comunismo, un sistema que dejo claro no me gusta ni comparto, vio que Corea del Norte cumpliría muy bien el papel del demonio y desestabilizador en esa región. Si ves este mapa atentamente, puedes darte cuenta que entre 1980 y 2000 Japón era el principal comprador de armamento estadounidense en el mundo, y entre 2000 y 2010 lo es Corea del Sur. A Estados Unidos le basta con decirle a estos 2 aliados que Corea del Norte es un peligro latente y que necesitan armamento para defenderse. Así, estos 2 países desembolsan millones de dólares en la compra de armamento estadounidense. Tienes que tener en cuenta que cada vez que Estados Unidos y Corea del Norte llegan a un acuerdo sobre la desnuclearización, Estados Unidos ha sido el primero en violarlo. En 2005, por ejemplo, en lugar de empezar a normalizar las relaciones con Pyongyang, según lo acordado, Washington le impuso sanciones. Y ahora con Trump vuelve a pasar lo mismo. Se reúnen en Singapur Trump y Kim. Kim directa o indirectamente le dice: mira, las sanciones están asfixiando a mi pueblo. Yo quiero la paz, no quiero la guerra. Yo estoy dispuesto a desnuclearizar la región. Voy a poner de mi parte para que me quiten las sanciones. Trump le dice: vale, así estamos bien. Pero cuando Trump regresa a Estados Unidos, los vendedores de armamento a Corea del Sur y Japón le recuerdan a Trump que sin conflictos no hay negocio, ya que al normalizarse la situación en esta región, tanto Japón como Corea del Sur dejarían gastar en defensa. ¿Qué hace entonces Estados Unidos? En lugar de quitarle las sanciones a Corea del Norte, les impone unas más fuertes, y lo sigue dejando como el malo de la película. ¿Ves algo de justicia en estos acuerdos? Yo no. Desde el 2010, Arabia Saudita es el mayor comprador de armamentos en el mundo a Estados Unidos. Hace poco ha habido un escándalo con el asesinato del periodista Khashoggi en su consulado en Turquía. ¿Y ha dejado Estados Unidos de vender armas a Arabia Saudita tal y como lo han decidido países como Alemania o Dinamarca? Pues no.
¿cómo va a dejar de ganar miles de millones de dólares en nombre de la justicia y de los derechos humanos? Además que necesita mantener a los árabes como aliados, ya que como mayor exportador del mundo de petróleo pueden subir o bajar los precios a su conveniencia o a conveniencia de Estados Unidos. En Oriente Medio, el demonio es Irán, otro aliado de Rusia y también lleno de petróleo. Como veíamos en el tercer capítulo, Estados Unidos está acostumbrado a demonizar a sus oponentes e imponerles sanciones. Pero esta política de guerra que Estados Unidos aplicó en países que desafiaron la hegemonía del dólar no funciona con China, ni con Rusia, ni con Irán, países que empiezan a desafiar a los billetes verdes. Pese a ser el mayor productor y exportador de armamento en el mundo y el que más invierte en su ejército, Estados Unidos no puede declararle una guerra de campo a China o a Rusia, ya que sin duda eso desataría la Tercera Guerra Mundial y el fin de la humanidad. Estados Unidos necesitaba otra guerra, la guerra comercial. Pero para entender por qué comenzó esta guerra comercial hay que entender acontecimientos de años pasados. Acomódate para que no te pierdas los detalles. Ahora viene lo más interesante. Como te contaba al inicio de este video, Goldman Sachs en 2001 definió las nuevas potencias económicas que dominarían el mundo en el futuro y designó el acrónimo BRIC en referencia a Brasil, Rusia, la India y China, como los países que construirían un nuevo orden mundial, donde cada uno pondría su propio ladrillo para lograrlo. En 2006 estos 4 países empiezan a plantearse en serio la creación de un grupo que a mediano a largo plazo cambie por completo el sistema que domina en la actualidad el mundo entero. En 2008 formaron el BRIC oficialmente y en 2011 se suma Sudáfrica, conformando lo que hoy conocemos como BRICS. Estos países son importantes por muchas razones, pero es necesario destacar que los datos más básicos son quizás los más relevantes. Por ejemplo, juntos suman el 42% de la población mundial y ocupan el 29% del territorio del planeta, mientras que presentan un poder de compra que supera el de Estados Unidos o el de la Unión Europea. Estas características ofrecen un peso relevante para las acciones dentro del sistema internacional, tanto por su posible poder de incidencia en decisiones trascendentales como por los beneficios que se obtienen al poder controlar procesos de extracción y producción en estos amplios territorios. Estas dimensiones estratégicas continentales les proporcionan una gigantesca cantidad de recursos naturales, y lo más importante se refleja en el crecimiento de su Producto Interno Bruto y de su participación en el comercio mundial en los últimos años, lo que los hace atractivos como destino de inversiones. Si a China le falta petróleo, ahí está Rusia para abastecerla. Si a Rusia le falta tecnología, ahí está China para ayudarle. Si a los otros países les faltan alimentos, ahí está Brasil para exportarle carne o granos. Si alguien necesita medicina, ahí está la India que tiene desarrollada esta industria. Y si alguien necesita metales, ahí está Sudáfrica. Esto es solo un ejemplo a bajos rasgos para entender que el apoyo comercial entre estos países es colosal. Otra consideración para referirse a la importancia geopolítica y geoestratégica de estos países se debe a que de los 5, 3 de ellos, China, la India y Rusia, poseen armamento nuclear, lo que garantiza un efecto disuasivo, así como el hecho de que Rusia y China sean miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. México y Corea del Sur son los únicos países comparables a los BRICS, pero sus economías se excluyeron debido a que ya eran miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es un organismo de cooperación internacional compuesto por casi una cuarentena de estados, todos ellos aliados de Estados Unidos o que están dispuestos a acatar las órdenes desde Washington. En los últimos años, Putin ha reconocido en reiteradas ocasiones que Rusia reconoce a Estados Unidos como única potencia mundial. Estados Unidos es una potencia mundial. Y hoy en día es seguramente la mayor y única superpotencia. Nosotros aceptamos esto, nosotros queremos trabajar con Estados Unidos. En mi humilde opinión, si bien lo que ha dicho Putin no deja de ser cierto, yo creo que esto de estar alabando a Estados Unidos ha tenido como objetivo lograr que Estados Unidos se confíe de sus posibilidades, como parte de una estrategia psicológica. Muchos expertos concuerdan que la actual política arancelaria de Estados Unidos está dirigida a proteger al dólar, moneda que está totalmente sobrevalorada. La estrategia de Washington para abordar este problema es aislar a sus enemigos con la ayuda de sus aliados, y es ahí donde muchos expertos afirman que Europa se está equivocando al estar haciendo demasiado caso a Estados Unidos y apoyando las sanciones contra Rusia, por ejemplo. El mundo necesita una potencia como Estados Unidos y nosotros necesitamos una potencia. Lo que nosotros no necesitamos es que constantemente se metan en nuestros asuntos e intenten enseñarnos cómo debemos vivir. Tampoco necesitamos que impidan a Europa construir buenas relaciones con nosotros.
¿Las sanciones que usted acaba de mencionar afectan de alguna manera a Estados Unidos? Claro que no. A ellos les importa un bledo estas sanciones, ya que no les afectan en lo más mínimo. Pero a Europa sí les afectan. A Estados Unidos no les afectan. Es un efecto cero. Pero los estadounidenses ordenan a los europeos aguantar la crisis. ¿Por qué ellos toleran esas órdenes? Yo no lo entiendo. Pero si quieren sufrir, pues que sufran. Mateo, ¿por qué ustedes sufren penurias? Bueno, ahora Mateo quizás nos explicará por qué acatan las órdenes de Estados Unidos. Pero esto de las sanciones pronto cambiará. Te recuerdo que Rusia y China hicieron de la paciencia su mejor arma para debilitar a su enemigo. Y estos son algunos de los puntos claves que van logrando hasta el momento. China y Rusia han estado comprando cientos y cientos de toneladas de oro. China lidera con diferencia el mercado de la refinería petrolera y el de las telecomunicaciones. Invierten en innovación y en crear nuevos productos para el mercado. Rusia y China emplearán un nuevo sistema de pago para no usar dólares y esquivar sanciones de Estados Unidos. El pacto se basa en aumentar el uso de rublos y yuanes en su comercio bilateral e internacional para reducir la dependencia del dólar y evitar las sanciones de Estados Unidos dirigidas a las transacciones financieras. China y Rusia pretenden lanzar un nuevo sistema transfronterizo que permita los pagos directos en las monedas de cada país. Para llevar a cabo ese plan, Moscú y Pekín negocian permitir el uso de la tarjeta Mir de Rusia en China y de la tarjeta de crédito china UnionPay en territorio ruso. Cabe destacar que la UnionPay china es la tercera red de pago más grande por el valor de transacciones procesadas, detrás de Visa y Mastercard. Imagina que todos los países BRICS empiecen a usarla, estamos hablando del 42% de la población mundial. Se estima que China y Rusia empezarán a negociar y crearán una moneda paralela al dólar estadounidense y un sistema paralelo al SWIFT, y saldrán del mercado de divisas corrupto y de los tipos de interés. En pocas palabras, China y Rusia y los otros países del BRICS se han estado preparando para una nueva era posterior a la hegemonía del dólar estadounidense. Nosotros no tenemos esa posibilidad de hacer fechorías tan descaradamente como Estados Unidos, y no la tendremos, al menos en un futuro próximo. Si analizas este gráfico de Goldman Sachs para el 2030 indicado con la barra verde, China logrará tener un PIB más alto que Estados Unidos, y para 2050, la barra azul, China casi que duplicará el PIB de Estados Unidos, seguido por la India, Brasil, México, Rusia, Indonesia, Japón, Reino Unido y Alemania. Y ojo, Indonesia, el cuarto país más poblado del mundo, puede que se una pronto al BRICS. China, que hoy todavía no está en condiciones de pelear de igual a igual en términos económicos con Estados Unidos, sabiendo que le falta, decidió hacer el programa Made in China 2025, que es un programa de apoyo industrial a robótica, aeronáutica, trenes de alta velocidad, inteligencia artificial, farmacia, industrias de alto contenido tecnológico y alto valor, que son las industrias del futuro. Mientras Estados Unidos, en lugar de centrarse en bienes de conocimiento, en exportar conocimiento o también en industria de alto valor, está decidiendo proteger la industria tradicional que tiene, los autos, el acero. Entonces ahí hay una primera comparación. Por otro lado, la visión comercial nos da esta paradoja, en donde China, el país comunista, aparece como el gran campeón del libre comercio, mientras que el creador del sistema de libre comercio a nivel global, que es Estados Unidos, aparece hoy como el que lo está atacando y como el que está buscando protección para sus propias industrias. Creo que ha quedado claro que Estados Unidos empieza a tomarse en serio a China. No en vano le declaró la guerra comercial, una guerra sucia, ya que Estados Unidos, a ser la mayor potencia mundial y tener bajo su control todo el sistema financiero mundial, va en ventaja. No obstante, las estimaciones de distinguidas organizaciones financieras alertan que cuando China sobrepase el PIB de Estados Unidos, el dólar perderá su estatus mundial. O puede que esto ocurra antes. Como consecuencia, el sistema financiero mundial será completamente diferente. Pongan a sus hijos a estudiar chino, que será la lengua de los negocios en el futuro. No obstante, hay que tener algo en cuenta. Los fenómenos naturales podrían jugar un papel importante en esta carrera por ser o por mantenerse como potencia mundial. Si llegasen a ocurrir estas tragedias, habría que preguntarse si estos fenómenos son realmente naturales o será que por medio de los avances científicos se desatan sequías, terremotos o inundaciones con el fin de desestabilizar países. No lo sabemos. Estas proyecciones naturalmente van a indicar que países altamente poblados, con muchos recursos naturales, van a crecer. Ahora, le faltan algunas cuestiones a estas proyecciones, cosas que estamos viendo casi cotidianamente. Crisis financieras que no podemos prever. O impactos de cuestiones naturales, por ejemplo, aquí venimos de una sequía enorme en Argentina, la más grande de la historia. ¿Qué pasará si en Brasil o en México hubiera 3 o 4 años de sequía o inundaciones? Esto podría claramente cambiar
el destino a ser potencias de estas naciones. Pero también quiero agregar que, como te decía, estas proyecciones hablan de PBI, pero le falta agregar la cuestión estratégica y geopolítica. Es decir, China podrá ser la principal potencia del mundo dentro de no mucho, pero en términos militares, Estados Unidos tiene una ventaja mucho más amplia. Sin duda se va a achicar, pero no es tan claro que el rol de superpotencia única, por decirlo así, lo podría ocupar China. Si bien es verdad que el eje comercial y económico del mundo se traslada a Asia-Pacífico. Por desgracia, el tiempo se nos ha acabado. Se pueden dar detalles y hacer análisis por mucho tiempo más. Pero con esto creo que ya te queda más claro de lo que se viene en el futuro próximo. En el siguiente capítulo hablaremos de las tácticas del FMI para engañar a los países. Pondré un ejemplo que te dejará con la boca abierta. Y habrá una explicación única para entender cómo destrozan la economía de los países poco desarrollados. Suscríbanse al canal, denle like al video para llegar a más gente y miren mis otros videos. Si no te ha gustado el video, dale dislike para también llegar a más gente. Un abrazo a todos, hasta la próxima. A principios de abril del 2011, en una reunión de altos cargos del FMI y el Banco Mundial, el entonces director del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, pedía empezar a dar pasos concretos en el proyecto que venía proponiendo desde hacía ya varios meses. Pero resulta que esta propuesta de empezar a realizarse encendería la cuenta regresiva de una bomba con efectos catastróficos para la élite financiera, especialmente para la élite financiera de Estados Unidos. Un mes más tarde, el 14 de mayo del 2011, Dominique Strauss-Kahn, que regresaba a París desde Estados Unidos, fue sacado del vuelo y arrestado en Nueva York, acusado de agresión sexual e intento de violación contra una migrante africana que trabajaba en un lujoso hotel neoyorquino. No obstante, su vida volvió más o menos a la normalidad semanas más tarde, cuando ya había sido obligado a renunciar a su cargo del FMI, así como a su candidatura para las elecciones presidenciales de Francia de 2012. Y no en vano, muchos analistas de todo el mundo empezaron a sacar sus propias conclusiones y relacionaron este arresto de dudosas acusaciones con sus propuestas de cambiar las reglas del juego en el mundo de las grandes finanzas. ¿Qué proponía este señor en 2011 que ningún medio de habla hispana te lo contó? Pues no te vayas, quédate con nosotros, que ahora mismo te doy detalles basados en hechos y datos sobre el hombre que desafió a la élite financiera y entenderás de una vez por todas cómo funciona el FMI. Suscríbete al canal para que no te pierdas los siguientes capítulos y mira los capítulos anteriores si es que no los has visto. El Imperio del Mal y los Amos del Mundo, quinta parte. Señor Wolf, le haré una pregunta desde otro ángulo. ¿Será que todos nosotros somos unos ingenuos? Nuestro sistema económico muestra un incremento constante, lo que parece indicar que la guerra es inevitable. Hay que entender esto. Este sistema ha logrado engañar a la gente y distraerla de tal forma que no conozcan sus objetivos principales, ya que hoy en día es muy complicado entender todas estas conexiones. Si tomamos el ejemplo de cómo la Troika influye en Grecia, podemos ver que todo lo que hace la Troika es crear las mejores condiciones para los bancos y llevarse el dinero de la gente común y corriente. Pero los mecanismos con los cuales ellos hacen esto no son tan fáciles de entender, y a la gente todo el tiempo le meten en la cabeza que ellos están llevando a cabo programas de ayudas sociales. Si usted me da 3 minutos, yo se lo explico. Sí, claro. Para entender cómo funciona la Troika, debemos imaginar un pequeño pueblo en cualquier parte del mundo. Y este pueblo necesita un nuevo consejo agrario, y supongamos que la construcción de este edificio cuesta $100,000. El alcalde es el encargado de este proyecto. Él va al banco y les dice que tienen un proyecto, pero la construcción les cuesta $100,000, y que solo tienen $50,000. Entonces les pide prestado los otros $50,000. El banco le dice, claro, por supuesto. Después el alcalde va a donde el director de la compañía constructora y le dice, vamos a arreglar esto entre nosotros, pero primero nos metemos $25,000 en el bolsillo cada uno. Después el alcalde va al consejo y les dice que por desgracia el proyecto costará $150,000. En el consejo no le hacen ninguna pregunta y lo aceptan tal cual el alcalde les explica, ya que no entienden sobre economía, y el resto del pueblo tampoco le pone peros a este cambio, así como la mayoría de la gente común de todo el mundo tampoco vería ningún inconveniente. Después va el director de la compañía constructora
junto con el alcalde al banco y les dicen que necesitan $50,000 más. Y el banco les dice, no, ya nos dimos cuenta de todo, ustedes son unos corruptos, no les vamos a volver a dar nada a ustedes. Y ahora viene lo más interesante. Ellos van al Fondo Monetario Internacional o a la Troika y la Troika no les rechaza nada. Por supuesto les vamos a dar un crédito, pero con una pequeña condición. Vamos a enviar a su pueblo a unas personas, ellos analizarán la situación y les contarán detalladamente estas condiciones. Y estas personas van, analizan y van donde el alcalde y el director de la constructora y les dicen, aquí cada miércoles hay una feria donde la gente vende los productos que produce, pero desde hoy ahí mismo ya está reservado un lugarcito para una multinacional estadounidense que vende variedades de productos alimenticios. La segunda condición, vemos que tienen un pequeño banco local en el pueblo, una filial que da créditos y lleva las cuentas de sus clientes, pero ahora ahí al ladito va a estar una filial del banco Goldman Sachs. ¿Y qué pasa después? Les explican la tercera condición. Miren, también sabemos que en el pueblo hay un pozo. Este pozo ahora será privatizado por nosotros. Estas son las tres condiciones. Lo siguiente que hace la Troika o el FMI es decirles que ellos mismos, el alcalde y el director de la constructora, escriban una propuesta, como hecha por ellos mismos, donde les proponen a ellos comprar esas tres cosas, para que no quedemos como tontos o bandidos en la sociedad mundial, les dicen. Y entonces ese alcalde corrupto y el director de la constructora escriben una orden donde indican que ellos mismos dan espacio a un lugar en la feria a una multinacional extranjera, espacio a un banco extranjero y que venden el pozo a una empresa extranjera. ¿Y qué es lo que pasa después? ¿Y qué es lo que pasa después en este pueblo? Se abre una filial del banco Goldman Sachs y hace unas buenísimas ofertas a todo el pueblo. Y el banco del pueblo en 3 meses queda en bancarrota. Ahora el sistema financiero de ese pueblo le pertenece a Goldman Sachs. El siguiente cambio pasa en el mercado del pueblo, donde, como es obvio, el primer lugar lo ocupa una multinacional que vende, digamos, pollo a un precio mucho menor al que venden los granjeros del pueblo. Y los granjeros, por supuesto, dejan de vender al no poder competir. Cuando ya no tiene competencia, esta multinacional puede subir los precios de sus productos a como se le antoje. Y el pueblo ahora depende completamente de los productos de la multinacional estadounidense. Y después ellos van a pedir créditos a Goldman Sachs. Completamente cierto. Y esto fue justamente lo que pasó en África. Los africanos antes eran capaces de abastecerse ellos mismos con la producción interna. Y ahora dependen completamente de los productos alimenticios de otras partes. Y como decía, el tercer punto, dentro de un mes la gente se despierta y quiere ir al pozo a sacar agua. Del pozo del que siempre sacaban de forma gratuita. Y de repente ven que el pozo está cerrado. Pero hay un letrero que dice que la venta de agua se encuentra allí. Entonces deben ir a la tienda donde venden agua en botellas de plástico. Este es el escenario por el cual funciona la Troika y el FMI. ¿Pero eso es terrorismo? Claro que es terrorismo, es una estafa. Este es el verdadero terrorismo, es la pura verdad. Y después de todo esto, estas instituciones llegan y te dicen que todo era parte de un programa de ayuda para el pueblo. Pero yo a esto le llamo fascismo neoliberal. En pocas palabras, se puede decir que este alcalde corrupto vendió a su pueblo por un puñado de dólares. Seguramente tras varias operaciones de este tipo durante su carrera política habrá ganado muchísimo dinero. Y luego se habrá ido a vivir a Miami. ¿Se te hace conocido este escenario que se repite una y otra vez en tu país? Pues sí, así es como el pueblo es el que queda jodido, así es como las personas comunes y corrientes como tú y como yo quedamos siempre jodidos. El FMI juega un papel importante para sus principales beneficiarios, los bancos, al destruir la economía de un país. Y cuando un país está destruido económicamente, empiezan a llegar salvadores extranjeros que compran los activos del país por centavos de dólares. Y así luego toman el control de la economía y se adueñan de sus procesos financieros. Se puede decir que el FMI es el responsable de tender la alfombra roja por el que pronto empiezan a caminar las élites financieras. Muchos expertos coinciden en que hay 3 fases para que un país se endeude con el FMI. Cuando un país está en crisis, llegan representantes del FMI o de otras estructuras financieras y preguntan, ¿no quieren un préstamo? A lo que por lo general responden, no gracias, no necesitamos. Pero ellos siempre vuelven a insistir. En pocas palabras, se puede decir que estas organizaciones les meten en la cabeza la idea de que necesitan endeudarse. Si este plan, digamos, nada ofensivo, no funciona, entonces en este escenario empiezan a aparecer los servicios secretos, que tienen sus propios métodos. Y si esto tampoco funciona, entonces empiezan a aparecer revueltas o guerras desestabilizadoras. Por eso ahí donde hay mucho dinero, ahí siempre están los servicios secretos.
¿Te acuerdas de los acuerdos de Bretton Woods de 1944 de los cuales te di detalles en la primera parte? Seguramente recuerdas que el FMI fue creado en el marco de estos acuerdos a fin de garantizar la estabilidad del sistema monetario internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Se suponía que el Fondo Monetario Internacional daría estabilidad económica a los países, pero por esos años nadie podía imaginar el inesperado desenlace que se tendría al pedir ríos de dólares en préstamos al FMI. Como te contaba en el tercer capítulo, en el mundo ha habido gente con poder que ha desafiado el sistema financiero mundial y a la hegemonía del dólar, pero la élite financiera no se esperaba que uno de sus hombres empezara a contarle al mundo una gran verdad. Acomódate para que no te caigas de tu asiento, que ahora viene lo más impactante. El director del FMI que desafió a la élite financiera de Estados Unidos. El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz escribía antes de la detención de Strauss-Kahn en 2011. Kahn está demostrando ser un líder sagaz del FMI. Solo nos queda esperar que los gobiernos y los mercados financieros presten atención a sus palabras. Pero los que prestaron mucha atención a sus palabras fueron las élites, ya que lo silenciaron sin hacer un solo disparo. El 4 de abril del 2011, Strauss-Kahn pronunció un discurso que tuvo poca resonancia en los medios, y fue quizás el día que firmó su sentencia de muerte en su carrera política. Escucha lo que dice. Don't get me wrong. Globalization has delivered a lot. And has lifted millions, tens of millions, hundreds of million people around the world out of poverty. But it has also a dark side. And the dark side is a large and growing chasm between the rich and the poor. Clearly, we need a new form of globalization, a fairer form, a globalization with more a human face. Pero justicia social es un término que no aparece en el diccionario de los que mueven los hilos del sistema en el mundo. Si estas palabras las hubiese pronunciado un analista de los muchos que hay en el mundo, no hubiese pasado nada. Pero lo estaba diciendo el director de una de las organizaciones financieras más importantes del mundo. Este hombre pedía un cambio a gritos con una propuesta que no beneficiaba a Estados Unidos. Y eso era un problema serio. ¿Pero qué proponía este señor en 2011 que ningún medio de habla hispana te lo contó? Allá vamos. Como te contaba en la primera parte de esta serie, en 1944 en los acuerdos de Bretton Woods se adoptó la propuesta de Estados Unidos y su patrón oro, y también te conté de cómo Estados Unidos traicionó al mundo entero 30 años más tarde. Pues bien, en el marco de estos acuerdos en medio de la Segunda Guerra Mundial se desestimó la propuesta británica. La estadounidense, como ya sabes ahora, era hacer del dólar la divisa mundial, que hasta la actualidad lo es, mientras que los británicos proponían el Bancor, una unidad monetaria que debía ser impulsada como moneda global. A estas alturas no quiero analizar qué hubiese pasado si se aceptaba la propuesta británica, pero lo cierto, aunque resulte chocante para algunos, es que hoy en día el dólar es el responsable del actual desorden financiero que tienen aprietos a todo el sistema monetario internacional, y todo esto gracias al abuso del poder estadounidense. Esto lo sabía Strauss-Kahn, y eso era precisamente lo que denunciaba. En 2011, Strauss-Kahn, al ver que la burbuja estaba a punto de explotar y desatar un caos mundial, este francés intentó impulsar el uso de los derechos especiales de giro como principal moneda de reserva global, en reemplazo del dólar estadounidense. Es decir, proponía abandonar el dólar como divisa internacional para crear una divisa estilo Bancor. Sí, así como lo proponían los británicos en 1944. El jefe de una institución financiera con sede en Washington quería quitarle al dólar su estatus mundial, y eso cayó como una bomba en el corazón de la capital estadounidense. ¿Por qué? Te lo explico. A mediados del 2011, la deuda externa de Estados Unidos alcanzaba los 14,3 billones de dólares. El tratamiento especial que debía tener esta deuda, de acuerdo al diseño de Kahn, obligaba a Estados Unidos a desplegar un alto esfuerzo y desprenderse de su rol hegemónico en el sistema financiero internacional. Strauss-Kahn tenía claro que el dólar es el problema que dificulta la recuperación económica mundial y que es una divisa en vías de extinción producto del excesivo endeudamiento de la primera economía del planeta. Recordemos que, como te contaba en la segunda parte de esta serie, hubo un presidente de Estados Unidos que mató a la banca al pagar por primera y única vez toda la deuda nacional, pero cuando dejó el poder, la deuda empezó a crecer otra vez, y ese crecimiento se empieza a ver con mayor claridad en los años 80. La deuda aumentó dramáticamente de 5,7 billones de dólares en enero de 2001 a 14,3 billones de dólares en abril de 2011, cuando la deuda pública alcanzó el 98% del PIB del país. A esta pesadilla de una deuda descontrolada, Estados Unidos agrega la de ser el mayor consumidor de petróleo en el mundo, y con el crudo a un valor que rozaba en el 2011 los $100, el gasto se elevaba a cifras estratosféricas.
De ahí la importancia estratégica de los petrodólares, pues si se acaban, la bancarrota para Estados Unidos llegará mucho antes. No en vano Trump está contento que por estos días los precios del petróleo vayan en picada. A más barato el petróleo, el gasto en el oro negro se reduce considerablemente para Estados Unidos. Por ese motivo, Estados Unidos teme que el dólar pierda su estatus mundial, así como que el petróleo empiece a negociarse en otras divisas, por ejemplo, el yuan. Pero volvamos a Strauss-Kahn. Como te contaba, él se había ganado enemigos por todo el mundo, especialmente por no estar muy a favor de la política económica de Estados Unidos. Y como candidato a la presidencia de Francia tenía enemigos de peso en su país, entre ellos el mismo presidente Nicolas Sarkozy, que en 2011 empezaba a buscar la reelección. Y aquí me gustaría hacer una pausa para darte un par de datos. En 2008, Dominique Strauss-Kahn se conoció con Muammar Gaddafi, y el galo aseguró después que ese encuentro demostraba que tanto él como Gaddafi compartían ideas no solo sobre los desafíos de Libia, sino del mundo entero. Como te contaba en la tercera parte, Gaddafi desafió la hegemonía del dólar y terminó asesinado. 3 años más tarde, en el 2011, justo cuando empezaron las revueltas en Libia que derivaron en el asesinato de Gaddafi, Kahn estaba finalizando un informe del FMI felicitando la política económica llevada a cabo por Gaddafi, aconsejándole tan solo que privatizara más rápidamente los bancos y el mercado local de capitales. Y aquí se forma un triángulo interesante y espeluznante a la vez, ya que hasta el día de hoy Gaddafi sigue incomodando desde la tumba al expresidente francés Nicolas Sarkozy. Nuevos indicios sobre la posible financiación ilícita de la campaña de 2007 parecen haber acabado de una vez por todas con la carrera política de este expresidente francés. Y es que según fuentes fidedignas, el régimen del coronel Muammar Gaddafi transfirió 50 millones de euros a Sarkozy para apoyar su candidatura presidencial para el 2008. 3 años más tarde Sarkozy lo traicionaba, ya que Francia tomó parte en la intervención militar en Libia de 2011 que terminó con el asesinato de Gaddafi. Gaddafi estuvo apoyando al hombre equivocado. En 2011 Kahn quería ser presidente de Francia, pero tenía tantos enemigos y tan pocos amigos que pasó lo que pasó. Abril de 2011 fue el mes donde más activo estuvo en sus críticas al sistema financiero mundial. El 25 de abril, por ejemplo, dijo durante un discurso que a corto plazo China superaría económicamente a Estados Unidos y dominaría el mundo en este ámbito. Estas afirmaciones no podían de ninguna manera dejar indiferente a la administración estadounidense. Este hombre, con poder, empezaba a sacar información relevante. Las élites financieras necesitaban tomar medidas. De inmediato. Kahn tenía una debilidad, era amante de fiestas sexuales, prostitutas de élite y orgías. Es posible que utilizan a cualquier mujer que diga que fue violada en un estacionamiento, por esto le pagarán $500,000 o $1,000,000 de euros. Se la solía el exdirector del FMI antes del escándalo de mayo de 2011. Y así fue. Dominique Strauss-Kahn fue detenido en Nueva York el 14 de mayo de 2011 y obligado a bajar del avión que lo trasladaba a París, acusado de violar y golpear a una mucama del hotel donde se hospedaba, y pasó de ocupar una habitación de un hotel que rozaba los $3,000 a pernoctar en una fría celda neoyorquina. Los paseos a los cuales fue sometido Strauss-Kahn por los agentes del FBI, exhibiéndole esposado y demacrado frente a las cámaras, fue calificado por varios analistas como un linchamiento mediático que no tuvo la menor consideración hacia el principio de la presunción de inocencia. ¿Crees que a un hombre con tanto poder lo van a exponer así, sin siquiera haberse llevado una investigación? Es posible, si detrás de esto hay un grupo con mucho mayor poder. Strauss-Kahn fue liberado el 1 de julio de 2011 tras la revelación de elementos que desacreditaban el testimonio de su presunta víctima de agresión sexual. La investigación despertó inquietudes concernientes a la credibilidad de la denunciante, admitía el fiscal ante la prensa. Tampoco quiero que me malinterpreten, no estoy diciendo que esta agresión sexual no pudo haber pasado, pero hay muchos cabos sueltos en toda esta historia que dejan más dudas que respuestas, si se tiene en cuenta que la cronología es sencilla. Lo detienen, 5 días más tarde lo obligan a renunciar al FMI. 1 mes y medio más tarde es liberado. 1 año y medio más tarde llega un acuerdo secreto y millonario con la denunciante. Se hablaba de entre 2,3 millones de euros y 7,7 millones, dando carpetazo a la denuncia de agresión sexual. El punto más esclarecedor es el final de esta historia. Strauss-Kahn nunca llegó a ser penalmente imputado en el caso. ¿Qué credibilidad tiene una mujer que mintió en su solicitud de asilo al asegurar con lágrimas en los ojos que fue violada por una banda de criminales en Guinea, algo que luego reconoció que era falso? Se preguntaba a cierta prensa en medio del escándalo. Todo parece indicar que nunca sabremos lo que en realidad pasó, ya que cada parte defiende su versión a capa y espada. ¿Le habrán quitado el poder a punta de injurias? Nunca lo sabremos. Lo cierto es que este hombre, a día de hoy, es un moribundo político.
En 1944, cuando nació el sistema financiero que dura hasta nuestros días, medio mundo estaba en ruinas y casi toda la economía mundial estaba concentrada en el territorio de un solo país, Estados Unidos. Pero en la actualidad, Estados Unidos ya no es el único oasis financiero en nuestro planeta. Los centros de finanzas inevitablemente se empiezan a trasladar a otros países, donde se desarrollan a pasos agigantados nuevos modelos económicos. Y todo parece indicar que nos encontramos a las puertas de una nueva era financiera mundial. En el siguiente capítulo te contaré el caso de un país que logró pagar toda la deuda externa, incluyendo el crédito al FMI, pero su presidente terminó con un disparo en la cabeza. También hablaremos de cómo el famoso refrán "no todo lo que brilla es oro" se vuelve realidad en el mundo de las finanzas. También te mostraré el origen de las especulaciones que indican que los reguladores utilizan supuestos lingotes de oro que en realidad son barras compuestas de un barato metal bañado por una fina capa de oro de verdad. Suscríbete al canal para que no te pierdas los siguientes capítulos. Hasta la próxima. En el 2013 saltaron las alarmas a nivel mundial cuando Alemania pidió a la Reserva Federal de Estados Unidos devolver su oro y desde Washington de una forma muy diplomática se negaron a hacerlo. ¿Recuerdas quiénes conforman la Reserva Federal? Exacto, como te conté en la primera parte de esta serie, en esta entidad aparecen nombres como Rothschild, Rockefeller, Goldman Sachs, Morgan. Al escuchar la negativa a Alemania, países como Holanda olieron algo raro e inmediatamente empezaron a mover ficha para repatriar sus lingotes y el ejemplo lo siguieron países como Bélgica, Francia o Austria. Pero ¿cómo y por qué muchos países depositan sus reservas de oro en el extranjero? ¿Por qué muchos países le confiaron gran parte de sus reservas a Estados Unidos? ¿Y por qué cuando piden devolverlos se encuentran con un no rotundo? Por otro lado, hay que escuchar las voces de muchos expertos. Algunos creen que en Fort Knox, lugar que se cree que es el mayor depósito de oro del mundo, en realidad no hay oro. Otros estiman que hay mucho menos de lo que dicen tener registrado. ¿Cómo es la seguridad en estas bóvedas estadounidenses donde se almacena no solo la mayor parte del oro de este país norteamericano, sino también el metal de decenas de naciones alrededor del mundo? ¿Y por qué ni siquiera el presidente de Estados Unidos puede entrar ahí? Hoy también hablaremos de cómo algunas entidades financieras, entre ellas de Estados Unidos, intentan vender gato por liebre, o lo que es lo mismo en términos financieros, oro por un barato metal bañado por una capa de oro de verdad. China no lo podía creer cuando en el 2009 le llegó un cargamento de lingotes de oro, o bueno, digamos mejor, lingotes de tungsteno bañados en oro. ¿Un cuento chino? No, nada de eso. Digamos mejor, otro cuento estadounidense. En este capítulo hablaremos de oro, de mucho oro, pero también de engaño, de mucho engaño, estafa y manipulación en el mundo de las finanzas. No te vayas, quédate con nosotros, que hoy mismo te enterarás de muchos datos impactantes en torno a este metal precioso. El Imperio del Mal y los Amos del Mundo, séptima parte. Año 2013, el Banco Federal Alemán, comúnmente conocido como Bundesbank, intenta devolver a su territorio las reservas de oro que se encuentran en Estados Unidos, pero desde la Reserva Federal le rechazan esta petición. Es más, a los alemanes ni siquiera les permitieron visitar las bóvedas en Estados Unidos para comprobar si el oro verdaderamente existía en estado físico. Desde Berlín tenían motivos de sobra para inquietarse, ya que mantenían en territorio estadounidense cerca de la mitad de sus reservas de oro. Y es que las instituciones financieras de Estados Unidos son conocidas por vender lo que realmente no existe. Por ejemplo, en 2012, el banco Goldman Sachs vendía certificados de oro, asegurando que estaban garantizados por el oro auténtico en sus bóvedas. Sin embargo, como se supo después, allí no había oro, y el banco estaba trabajando sobre la base de un sistema de reserva fraccionaria. La prensa alemana no podía quedarse callada y empezó a dar voz a los expertos en el tema. No entiendo por qué no nos permiten revisar nuestro oro en Estados Unidos. No soy un teórico de la conspiración, pero el Bundesbank debería tener la posibilidad de revisar sus reservas de oro una vez al año, tal y como ellos lo permiten hacer en Frankfurt. Hans Olaf Henkel, diputado del Parlamento Europeo.
Hasta el momento no se ha demostrado que las reservas de oro de Alemania se encuentran en las bóvedas de Nueva York. Tampoco publican los números de las barras de oro, pese a que la Reserva Federal sí publica estos números de sus propias reservas. Peter Boehringer, fundador de la Asociación Alemana de Metales Preciosos. Pero, ¿cómo es que este oro alemán llegó a Estados Unidos y por qué luego decidieron devolverlo a su país? Los expertos en el tema explican que la reserva de oro de un país es la condición más importante para tener una independencia financiera y que se lo use en situaciones de emergencia. Pero si las reservas de oro se tienen para tener una independencia financiera, ¿por qué entonces no las guardan en casa, sino que las guardan en otro país? ¿Será que estos países no son tan independientes como se lo creen? Como te contaba en la primera parte de esta serie, en los acuerdos de Bretton Woods de 1944, el dólar de Estados Unidos se ganó su estatus mundial por motivos más que obvios. En ese momento Estados Unidos representaba más de la mitad de la economía mundial, y el modelo que ellos proponían en líneas generales era bastante racional. La esencia de este modelo se basaba en que el dólar se expandiría por todo el mundo, lo que significaba que cualquier activo en el mundo, o sea, todo lo que se pueda vender o generar ganancias, tenía que valorarse en dólares estadounidenses. Y mientras más activos aparezcan, entonces se podían sacar nuevos dólares al mercado. Tras la Segunda Guerra Mundial y a raíz de los acuerdos de Bretton Woods, numerosos países europeos decidieron confiar parte de sus reservas de oro a la Reserva Federal de Estados Unidos, por temor a que con una eventual invasión soviética la URSS confiscara sus reservas. Así que Estados Unidos, al encontrarse en una posición geográfica privilegiada, era el mejor lugar para guardar sus reservas. A esto se suma el hecho de que la moneda de dicho país, el dólar, en aquel entonces era la divisa más estable del planeta, y los estadounidenses prometieron que en cualquier momento podían cambiar dólares por oro. Pero como ahora ya sabes, según te lo he venido contando durante toda la serie, este oasis financiero duró unos 30 años hasta que Estados Unidos se dio cuenta de que la cantidad de dólares que había impreso y regado por todo el mundo sobrepasaba la cantidad de oro existente. Es decir, si todos los poseedores de dólares empezaban a cambiarlos por oro, Estados Unidos se veía metido en un serio problema sin salida. Tampoco hay que olvidar que los estadounidenses se la han pasado violando los acuerdos internacionales y culpando a otros de todos los males en el mundo. Esto se debe a que al ser la mayor potencia mundial tiene el control sobre las finanzas mundiales desde 1944. Hasta hace unos años Estados Unidos usaba sus métodos diplomáticos, entre comillas, porque detrás de cada palabra hay una sutil amenaza, para decirles a sus socios europeos que no pidan retornar su oro y ni siquiera exijan la posibilidad de hacer una revisión. Estados Unidos siempre tiene un as bajo la manga. Si las relaciones empiezan a entorpecerse, simplemente pueden bloquear los activos de los países rebeldes. Y entonces estos pierden mucho. Por eso a los aliados de Estados Unidos no les queda más remedio que ser sus vasallos. Los estadounidenses guardan muy bien nuestro oro. No tenemos motivo para desconfiar, intentaban calmar los ánimos algunos políticos alemanes. Desde el punto de vista de Estados Unidos es muy beneficioso tener el oro de otros países en su territorio, ya que esto demuestra el poder de Estados Unidos para tener el control financiero. En el momento en que un país fuerte como Alemania retorne su oro, se desataría una cadena de peticiones de países europeos para retornar su oro, y entonces se desataría también una desconfianza generalizada hacia el sistema de Estados Unidos. Y es justamente eso lo que está pasando en los últimos años. En la actualidad muchos países ya han repatriado su oro, y con Trump los aliados ven algo mucho más que incertidumbre. Tras décadas de acatar las exigencias de Washington, en el viejo continente se han dado cuenta de que ya es hora de independizarse. Holanda junto con otros países vecinos repatriaron sus reservas de oro hace un par de años, y Alemania después de tanta lucha logró repatriar su oro desde Estados Unidos a mediados del 2017. Pero mientras estos países estaban entretenidos en una lucha por repatriar su oro, Rusia estaba comprando oro de manera impulsiva. Muchos analistas estiman que desde Moscú presagian una crisis global y con una gran reserva de oro podrían salir a flote durante los días negros. Por otro lado, comprar oro cuando este está a bajo precio es la estrategia más simple en el negocio de la compra-venta, ya que sería un gran negocio en el futuro al poder venderlo a un precio mucho más elevado. Cuando los europeos se dieron cuenta de esta jugada rusa, Putin ya estaba comiendo caviar y entonando canciones a sus anchas. Pero es que Rusia no solo multiplicó por 10 sus reservas de oro durante la última década, sino que también redujo considerablemente el porcentaje de bonos del tesoro estadounidense. Los expertos lo tienen claro, la carrera por el metal precioso y esa forma sutil de deshacerse de los bonos es el intento del Kremlin de independizarse del dólar. No te vayas, que ahora viene lo más interesante.
Según datos oficiales, Estados Unidos tiene las mayores reservas de oro del mundo. Estamos hablando de unas 8.133 toneladas. Para entender esto se puede decir que todo el oro extraído hasta el momento del mundo es posible reunirlo en cubos de 25 metros de cada lado, lo que supone 165 toneladas de oro. Todo este oro, o sea todos estos cubos, es posible colocarlos en 3 piscinas olímpicas. Según datos oficiales, el segundo lugar lo ocupa Alemania con unas reservas estimadas en 3.369 toneladas. ¿Sabes quién ocupa el tercer lugar en el ranking? Nada más ni nada menos que el Fondo Monetario Internacional, con 2.814 toneladas. ¿Pero tiene realmente Estados Unidos todo este oro en físico? Fort Knox es una base de Estados Unidos donde se encuentran las bóvedas de oro más profundas y mejor resguardadas del mundo. Paredes de granito protegidas por varias gruesas capas de hormigón llevan a unas pesadas compuertas que para abrirlas es necesario un código especial y cada parte está vigilada por guardias. El código completo que da acceso de la entrada a la bóveda final donde se encuentra el oro no lo sabe nadie. En caso de un ataque se activan unas seguridades automáticas y dentro es posible vivir con electricidad, agua y comida por varios años. Muchos creen que las bóvedas de Fort Knox de Estados Unidos ya fueron vaciadas en los años 70. En 1972, muchos medios de Estados Unidos empezaron a dudar de que en Fort Knox hubiese el oro que decían que había. Y para tranquilizar a la sociedad mundial desde la Reserva Federal de Estados Unidos, se permitió a varios periodistas entrar a Fort Knox. El objetivo era que los periodistas desmintieran todos esos rumores al mostrarle las barras de oro que había dentro. No obstante, algunas dudas siguieron en pie, ya que no permitieron entrar a especialistas para que verificaran la calidad del metal. Luego cerraron las puertas y nunca más se las volvieron a abrir a la prensa. Es decir, desde 1972 ni los propios estadounidenses han visto las reservas de oro ni por televisión. ¿Recuerdas que en el capítulo 5 hablamos de Strauss-Kahn y sus planes de cambiar las reglas del juego en el mundo de las grandes finanzas? Pues bien, todo parece indicar que en 2011, antes de aquel escándalo sexual que te detallé en dicho capítulo, Strauss-Kahn empezaba a dudar de que en Fort Knox hubiese oro, ya que una suma considerable de este metal que el FMI debía recibir a inicios del 2011 por parte de la Reserva Federal se estaba retrasando, según indican varios informes. Ahí no hay nada, asegura este autor del libro sobre el oro, cuyos prólogos escribe nada más ni nada menos que Steve Forbes. Este escritor también cree que el escándalo sexual de Kahn fue una puesta en escena para sacarlo de las esferas del poder. Ahora mira cómo más o menos funciona el esquema del oro en Estados Unidos. Un banco, cualquiera, toma oro prestado de la Reserva Federal y al recibirlo lo pone en venta y envía estos certificados a Fort Knox. Según estos papeles, el oro se encuentra en Fort Knox, pero en realidad hace mucho tiempo que ese oro se encuentra vendido en un lugar muy lejano. Entonces resulta que Estados Unidos, al vender este oro con este modus operandi, empezó a demostrar al mundo solo con papeles que el oro existe, pero en realidad este oro no existe en físico. ¿Es por eso que no permite a nadie entrar a este misterioso lugar conocido como Fort Knox? Entonces resulta que Strauss-Kahn sí tenía razón y ahí no hay oro, o hay mucho menos de lo que dicen tener registrado. En 2009 se produjo lo que se considera uno de los mayores escándalos de una estafa de oro de la era moderna. Por esos años, China compraba metales preciosos por todo el planeta, y una parte fue adquirida a Estados Unidos, directamente desde Fort Knox. Pero los chinos se dijeron, aquí como que huele a cuento chino, e inmediatamente empezaron una investigación exhaustiva para evaluar la calidad del oro. Lo que encontraron puede ser el guión de una película para Hollywood. Resultó que dentro de estas barras de oro había tungsteno, que tienen propiedades parecidas al oro. El tungsteno es un metal que tiene casi la misma densidad que el oro, pero es muchísimo más barato. Esa historia ha incrementado la credibilidad de los rumores sobre el oro falso que circula últimamente en el mercado global. Se especula que en el contexto de escasez mundial de oro, los reguladores utilizan supuestos lingotes de oro que en realidad son solo tungsteno dorado. Según el periodista Rob Kirby, a finales de la década de los 80, cerca de 1,5 millones de lingotes de tungsteno de 400 onzas de peso fueron fabricados en Estados Unidos. Posteriormente, 640.000 lingotes de tungsteno dorado irían a parar a Fort Knox, que como sabes es una de las principales bóvedas estadounidenses. ¿Una estafa? Por supuesto, pero ¿qué se puede hacer con el estafador si está muy bien armado? Se preguntan muchos expertos. Ahora entiendes otro motivo del por qué el presupuesto militar de Estados Unidos es de 610.000 millones de dólares, lo que representa una cantidad mayor que la de los 7 países juntos que le siguen en el ranking. No obstante, hay quien ve en estos hechos del tungsteno dorado con escepticismo. El tungsteno no se lo trata tan fácilmente, se necesitan unas máquinas.
El Fondo Monetario Internacional fue diseñado en 1944 a fin de garantizar la estabilidad del sistema monetario internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Se suponía que el FMI daría estabilidad económica a los países, pero desde entonces se ha demostrado que su tarea ha sido enriquecer a las corporaciones y banqueros, para los cuales ellos trabajan, y adueñarse con mucha astucia de los recursos naturales del país al que supuestamente ayudan. A finales de la década de 1980, un país europeo logró pagar su multimillonaria deuda al FMI y a otros prestamistas occidentales. Como resultado, su líder fue juzgado en dudosas condiciones y fusilado junto a su esposa. Tras haber pagado todos los préstamos y haberse instaurado el salvador capitalismo, en la actualidad la deuda de esta nación supera los 100.000 millones de dólares. Y es uno de los países más pobres del bloque europeo. Eso sin contar cómo las corporaciones extranjeras han estado saqueando todos sus recursos. En el mundo de los créditos existe una regla no escrita. Los banqueros la conocen perfectamente. Es mejor si tu cliente no puede pagar el crédito en los plazos y fechas establecidos, ya que en este caso el banquero o el prestamista tienen derecho a quedarse con la garantía. Y la garantía es, digamos, mucho más sabrosa que ese dinero con porcentaje que puede recibir si el deudor paga el crédito según estaba establecido. ¿Aún eres testigo de cómo las empresas extranjeras hacen y deshacen en tu país? ¿Privatizan los recursos y se los llevan casi que regalado? No te pierdas este capítulo donde comprenderás cómo algunas naciones han logrado salir del yugo al que son sometidas por las élites financieras. El imperio del mal y los amos del mundo, sexta parte. ¿Hay gobiernos buenos y gobiernos malos? Todo depende de quién te lo diga. Por ejemplo, la crisis de México de 1982 derivó en un jugoso préstamo al FMI y desde entonces, en este país, se han estado privatizando decenas de empresas en áreas exclusivas y prioritarias del Estado. No más privatizaciones, esta política irá al basurero de la historia, decía López Obrador en su campaña presidencial. Y es que el viejo modelo de privatización, ese que pasa por las transferencias de las riquezas al extranjero y el desmantelamiento de la economía nacional, sigue muy en pie en países como México. Pero también salta a la vista otra pregunta: ¿hay dictaduras buenas y dictaduras malas? Otra vez, todo depende de quién te lo diga. Pero hoy te voy a contar el caso de un dictador que se opuso a la banca y a la privatización de una de las mayores minas de oro y terminó fusilado. Esto y más te lo cuento ahora mismo, pero antes suscríbete al canal para que veas los capítulos anteriores y no te pierdas los que están por venir. Y es que resulta difícil entender por qué si entre 1950 y 1975 la economía de Rumania creció a uno de los mayores ritmos del mundo, en la actualidad es uno de los países más pobres de Europa. Todo empezó con una serie de errores en las estrategias económicas en la década de los 70 que desató una crisis en este país. En concreto, algunas de sus industrias como la petroquímica o la del acero tenían una capacidad de producción mucho mayor de la necesaria para satisfacer las necesidades propias y la demanda exterior, resultando en una infrautilización de las instalaciones. Al ver el estado moribundo de esta nación, los países occidentales se mostraron dispuestos a ayudarles y posteriormente entró en juego el FMI. A mediados de los años 80, la deuda de Rumania a organizaciones financieras occidentales alcanzaba los 22.000 millones de dólares, y al entender que cada vez se metían en una situación más complicada, el líder de Rumania, Nicolae Ceausescu, llamémosle dictador si se quiere, entendió que necesitaba tomar medidas. Entre tantos problemas se sumaba el hecho de que su gran amigo, la Unión Soviética, a cargo de Gorbachev, había empezado una reforma económica conocida comúnmente como perestroika. Rumania estaba en una encrucijada. Y fue así como el líder rumano decidió pagar todas sus deudas lo más rápido posible y a cualquier precio. Y el precio que pagaron los rumanos fue una época de austeridad extrema. Debido a que la producción agrícola e industrial del país se exportaba en su gran mayoría, el resultado fue la escasez de comida, energía y medicamentos, que provocó que la vida diaria de muchos rumanos fuera una lucha por la supervivencia. En todo el país se llevó a cabo un sistema alimentario de tarjetas. La norma por mes era 5 huevos, 2 libras de azúcar, media libra de mantequilla. El pan y las patatas también fueron reducidos en la dieta, las cuales también se exportaban. Empezó también una lucha contra la economía de la electricidad. La norma de temperatura en una oficina fue determinada en 14 grados centígrados. Agua caliente daban solo una vez a la semana. Y a los que tenían coches se les daban no más que 30 litros de gasolina al mes. Pero estas medidas de austeridad extrema dieron sus frutos en un corto periodo, ya que el país empezó a pagar su deuda externa a una velocidad inesperada, y a Occidente esto no le gustó.
Fue entonces como Estados Unidos empezó a cambiarle las reglas del juego en el comercio exterior. Y aunque desde el FMI decían que Rumania era un montón de basura, lo cierto es que en estos años este país era para ellos una máquina de ganar dinero. En mayo de 1989 Rumania pudo pagar por completo los 22.000 millones de dólares que tenían como deuda. En teoría los prestamistas debían estar contentos, pero no. En el mundo de los créditos existe una regla no escrita. Los banqueros la conocen perfectamente. Es mejor si tu cliente no puede pagar el crédito en los plazos y fechas establecidos, ya que en este caso el banquero o el prestamista tienen derecho a quedarse con la garantía, y la garantía es, digamos, mucho más sabrosa que ese dinero con porcentaje que puede recibir si el deudor paga el crédito según estaba establecido. Y la principal y jugosa garantía rumana para sus prestamistas occidentales era Rasía Montana, un maravilloso lugar que es considerado el mayor depósito de oro en Europa. Las élites financieras veían cómo la gallina de los huevos de oro se les fumaba al ver cómo Rumania terminaba de pagar hasta su último centavo de deuda. Había que tomar medidas, de inmediato. No te vayas, que ahora viene el desenlace de esta triste historia. Todos los detalles de la muerte de uno de los últimos dictadores de Europa todavía permanecen en secreto. La revolución rumana se inició en diciembre de 1989 con una serie de conflictos y enfrentamientos que en tan pocos días llevaron a Ceausescu a refugiarse a las afueras de la capital junto a su esposa. Pero en el coche en el que iban de repente se acabó la gasolina y en ese momento fue detenido. Posteriormente hubo un juicio en dudosas condiciones que apenas duró 3 horas. Y aunque las acusaciones no eran tan convincentes, se le condenó a muerte junto a su esposa. Fueron fusilados durante una fría Navidad el 25 de diciembre de 1989. Solo te dejo un dato, fue acusado de un genocidio de 60.000 personas, pero lo cierto es que esta cifra se había exagerado hasta 600 veces por motivos propagandísticos. La gran diferencia entre 100 muertos y 60.000 es evidente. Pinochet, por ejemplo, disfrutó a sus anchas y murió bajo arresto domiciliario y con más de 300 cargos penales pendientes. Para mí es evidente la causa del asesinato de Ceausescu. No tenía nada que ver con algún tipo de ideología o por su política. Se trató de una sentencia de muerte por su iniciativa de salirse del camino de esta bancocracia mundial. En la actualidad, Rumania es uno de los países más pobres de Europa y su deuda supera los 100.000 millones de dólares. El capitalismo ha triunfado en este país y los corruptos que llegan al poder han llenado sus bolsillos hasta la saciedad. Se puede afirmar que Rumania se ha quedado por mucho tiempo, si es que no es para siempre, en una deuda que la mantendrá sumida en la pobreza y en problemas financieros. Pero, ¿en serio no hay manera de plantarle cara al sistema financiero mundial? Parece que sí lo hay, y un gran ejemplo es un pequeño país vecino de Rumania, Hungría. Te cuento en pocas palabras lo que ha hecho este país para que te sirva de ejemplo. No te vayas, que como siempre lo más interesante queda para el final. Hungría en el 2008 entró en una crisis de la que no veía otra salida más que endeudarse con el FMI y recibió un enorme crédito, pero claro, con una serie de condiciones que no beneficiaban directamente a su pueblo. 2 años más tarde, la economía del país prácticamente estaba en manos de corporaciones extranjeras. El 60-70% del PIB era producido por empresas que estaban regidas por capital extranjero, en su totalidad o casi por completo. El 80% del sector bancario de Hungría pertenecía al capital extranjero. Y si hasta hace poco Hungría era un país agrario, tras la crisis empezó a depender de la importación de productos alimenticios. Pero esto empezó a cambiar cuando Viktor Orbán llegó al poder. Una de las primeras medidas fue quitarle autonomía al Banco Central, algo que no agradó mucho a la élite financiera mundial. Hungría rechazó tomar nuevos créditos y empezó a orientarse en los recursos nacionales para levantar al país. Y entonces entendió que su país puede zafarse de los fuertes abrazos occidentales a los que estaba sometido si miraba hacia otro lado, hacia Rusia. Desde que este hombre llegó al poder, ha exhibido su amistad con Putin mientras recibe críticas desde el seno de la Unión Europea. Pero las críticas es lo que menos importa si sabes que vas por el buen camino. En 2013, Hungría hace lo inesperado. Cierra la oficina del FMI en Budapest. Teniendo en cuenta que el acuerdo financiero con el FMI está a punto de ser completado, hemos llegado a la conclusión de que no es necesario mantener la oficina de representación residente del fondo en Budapest, señalaba el director del Banco Central de Hungría. En marzo de 2016, Hungría pagó toda su deuda y empezaron a celebrar lo que llamaron una independencia financiera. Pero si ha pagado sus deudas y el país se recupera económicamente, ¿por qué ha recibido críticas desde Estados Unidos o desde la Comisión Europea? Pues todo parece demostrar que estos líderes están de parte de la banca y solo buscan mantener ese status quo en el mundo.
Pero ahora vayámonos un poco más cerca, terminemos este video con algo más familiar. Hablemos de Argentina, una nación que acaba de endeudarse hasta la coronilla con el FMI, pese a su triste pasado de deudas con este organismo. Basta con pronunciar estas siglas en el centro de Buenos Aires para poner más que nerviosos a los que sufrieron las medidas impuestas por el fondo en el pasado. Te dejo un cortísimo fragmento que he tomado de un reportaje de la cadena RT. Estamos hablando de un Fondo Monetario Internacional muy distinto al que conocimos hace 20 años. El fondo ha aprendido de las lecciones del pasado, así como todos lo hemos hecho, y es un fondo muy distinto. ¿Realmente el FMI cambió? Bueno, era un banco y sigue siendo un banco. Y su objetivo sigue siendo el mismo, dar dinero a cambio de recibir más dinero. Entonces, ¿tiene motivos Argentina para preocuparse? Las 5 veces que el FMI acudió al rescate de Argentina desde los años 50, las recetas del organismo fracasaron y el destino del dinero prestado fue por lo menos incierto. En el año 58, el acuerdo con el FMI desembocó en una fuerte devaluación y caída del PIB. En los 70, el régimen militar recibió otro préstamo que se tradujo en hiperinflación desbocada. Y en 2001, durante una fuerte crisis económica, Argentina volvió a acudir al fondo. ¿Recuerdan cómo acabó? Los argentinos seguro que sí. Más crisis, más inflación, más pobreza, más descontento social y el tristemente famoso corralito. Tal vez es que las recetas del FMI no funcionaron en Argentina por culpa de los gobiernos que las aplicaron, pero en el resto del mundo, con otros gobiernos, sí funcionan. Podría ser, pero no parece, porque la lista de países donde las recetas del FMI fracasaron es larga, muy larga. Y no lo digo yo, lo reconoce el propio FMI. Por ejemplo, en uno de sus recientes informes califican de fracaso sus propias recetas aplicadas en Grecia. Recientemente felicitaron a Portugal por aplicar medidas económicas diferentes a las que ellos les habían propuesto y en el colmo de los colmos, en un artículo de 2016, 4 funcionarios del FMI afirmaron que las políticas neoliberales son ineficaces y aumentan la desigualdad. Algo así como si el Vaticano publicara una encíclica dudando de la existencia de Dios. Entonces, ¿por qué temer al mismo organismo que te sumió en una grave crisis cada vez que acudió a rescatarte? ¿Por qué temer a una entidad con un historial de fracasos en todo el planeta? ¿Por qué temer a quien ya no cree en sus propias recetas? Total, que siempre funcionará mal y que funcionará mal en todas partes no implica que ahora vaya a ocurrir lo mismo, ¿no? En el siguiente capítulo hablaremos de oro, de mucho oro, pero también de engaño, de mucho engaño, estafa y corrupción. Y en futuros capítulos estaremos hablando de López Obrador, el nuevo presidente de México que tiene con los nervios de punta a sus socios del norte. Suscríbete al canal para que no te pierdas los siguientes capítulos. Regálale un like al video para poder llegar a más gente y déjame tus comentarios. Tu opinión me interesa. Un abrazo a todos. Hasta la próxima.